Excelente, pues buenas noches para todos, un gusto y una bendición nuevamente coincidir, ¿verdad? Con el tiempo y veo que están más compañeras y compañeros también por aquí, en la clase. Y bueno, el doctor Alfaro estará acompañándonos en estas 2 semanas en este tema, pues importante y sobre todo aquí con la expertise del doctor Alfaro, pues nos va a traer mucha luz, ¿verdad? Lo que tienen por ahí en su manual. Así que pues, doctor Alfaro, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Sin más preámbulo, pues adelante. Puede usted iniciar en el momento que considere. Sí, muy buenas tardes, buenas noches para algunos quizás ya. Y nada más, como un pequeño contexto, Arturo, pues me imagino que con este grupo no había estado. No, no te escucho. Cerré el micrófono. Creo que estuvo con ellos al inicio, pero igual si gusta también poder abordar algo de lo que usted hace también para que si no identifica por ahí algunos de ellos, igual puedan también escucharle. Adelante, La adelante. verdad, la verdad no identifico a nadie. Ah, bueno. Y por eso le Bueno, bueno. preguntaba, son nombres raros y caras, desconocidas. ¿Sabe qué? Lo que pasa que estuvo me parece que cuando abrimos el curso, pero sí ya tiene como 6 meses. Sí, a lo mejor, y pues yo tengo como 6 meses que no me invitabas, así es que pues yo creo que coincide con eso. Ah, bueno. Ok, Ok. perdón. Pues bueno, nos toca un tema muy interesante. ¿Sabes qué, Arturo? Pues estaba analizándolo y viene, y dentro del contenido me voy a permitir hablar acerca de una herramienta que es muy poderosa, la verdad. Tú creo que la conoces perfectamente, porque tiene que ver mucho con nuestros estilos de cómo manejamos la información, las submodalidades. Es bien importante. Porque podemos tener paciencia, podemos tener todo, pero si hablamos en canales diferentes, pues aunque tenga la paciencia, no la voy a entender. Si yo hablo en visual y tú entiendes en sensorial, va a ser muy complejo que podamos verlo, ¿no? O podamos interpretarlo. Entonces, hay algunos otros elementos que creo son importantes, los vamos a tocar, pero lo comento para que los compañeros, ¿verdad? Las compañeras que revisen el material, no es que se esté dando otro material, ni mucho menos, sino es ampliar lo que ustedes están recibiendo. Por eso siempre les hemos compartido, y bueno, creo que el doctor lo ha hecho, el doctor Arturo, que les decimos, la información que se da es un contenido de guía, ¿verdad? Ustedes tienen que comenzar a ser autodidactas, es decir, la cuestión de la andragogía que se da a través de estos medios, es donde uno, pues, surge la necesidad del hambre por también investigar y por darnos la tarea de estar buscando información en los distintos, ahora sí, escenarios y plataformas que podemos tener. Así es que bueno, pues sin más en ese sentido, para aprovechar el tiempo y quiero avanzar en este primer elemento, no sé si me permitas poder compartir ya, Arturo. Ahí está habilitado ya para poder compartir. Ok, entonces lo vamos a hacer así. Ya me Ahí dicen si está. aparece. Ya lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ahí lo vemos, Perfecto. sí. Bueno, pues esta es la idea. Son técnicas de comunicación en la terapia familiar, nos dice. Y esto es algo bien importante cuando estamos hablando porque, repito, ahorita que les mencionábamos, una de las cosas, de los grandes factores es precisamente la comunicación. Y vamos a ver que dentro de ese entorno, dentro de esos elementos, pues existen varios tipos de comunicación que a veces no los consideramos. Los gesticulares, por ejemplo, ¿verdad? Los tonos de voz, todas esas situaciones, los contenidos. Y vamos a ver, les digo que voy a compartirles también el concepto de la tecnocomunicación, donde nos habla en otros términos, como vienen ahí en el tema donde se dan los distintos modelos, pues viene uno muy interesante, ¿verdad? Que es la tecnocomunicación, que también nos habla, es muy similar en lugar del padre, el adulto, el niño, como lo habla transaccional, esta nos habla del directo, del emotivo y del lógico, y así vamos a ir viendo algunos esquemas de esta naturaleza. Pero lo esencial que tú y yo debemos de ir entendiendo, voy a ver si se da, es que de todo lo que tú y yo podemos tener, dice que nuestras creencias no están hechas de nuestras realidades, sino más bien la realidad está hecha de nuestras creencias. Entonces, cuando llegamos a una relación de familia, imagina todo el bagaje,
sociocultural y emocional que trae el varón, todo el bagaje sociocultural que trae la mujer, y luego la combinación de ambos surgen los hijos, y después les agregamos la parte biológica, es decir, el temperamento, carácter y personalidad que se desarrolla a través del tiempo, y luego él me dijo, yo pensé, es que te tocaba, es que yo suponía, y comenzamos a tener todos esos que van a ver ahí las limitantes que se van a ir dando, las expresiones que vamos teniendo. Entonces, queremos empezar a tener esto precisamente para poderlo ver. Entonces, este esquema que se está revisando dentro del contenido temático, qué importante es la comunicación en un proceso terapéutico o de tratamiento para poder ayudar a personas que están pasando alguna situación y que derivado de esa falta de comunicación pueden estar distorsionando la realidad en la cual se están viviendo en todo momento y toda circunstancia. Yo les voy a decir que por qué es tan importante la comunicación, porque cuando no se maneja de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, hay una herramienta que nos dice que todo lo que tú y yo nos consumimos o nos quedamos, es decir, ahí habla los distanciamientos, la falta de emociones compartidas, los no pensamientos dichos, todos aquellos elementos se traducen en una enfermedad y después ando, por tu culpa me duele la cabeza, por tu culpa me dio diarrea, por tu culpa me pasa esto, por tu culpa, y comenzamos, ¿por qué? Porque hay un proceso muy grande que se da a través de lo que yo me quedo o con lo que yo estoy funcionando y no se va dando. Todos estos elementos que, le repito, van a estar dándose, nos hacen algo bien interesante. Todos los seres humanos tenemos los sentidos de comunicación, todos, todos, todos. Sin embargo, hay algo bien importante, que a través de la historia personal generamos un filtro. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo aquí a Aurora, a Luz, que tienen prendidas sus cámaras, y han de recordar ustedes, ¿verdad? Todos tenemos un filtro. Lo que para ti puede ser rico, sabroso, interesante, importante, quizás para el otro no. Y derivado de algo. A lo mejor expresé algo y no era era la intención era ayudar y él lo decodifica como me estás criticando, me estás señalando. ¿Por qué? Porque pasamos por los filtros. Y aquí es donde viene la parte importante de lo que es esta herramienta, lo que es la importancia real de la comunicación familiar. Porque cuando no se da una comunicación asertiva o transaccional en todos los modelos de manera positiva o asertiva, ¿qué va a suceder? Que se reproduce un comportamiento. Y ahí es donde están precisamente esos conflictos, esas situaciones fuertes que vamos a estar viendo, analizando cómo que estas se dan y se gestan. Y entonces, a partir de ahí es que sí es lo que nosotros o tú y yo podemos comenzar a ayudar para mediar en un momento determinado y llegar a un término bien. Entonces, este contenido de esta asignatura son técnicas de comunicación en la terapia familiar, tienen unos propósitos muy claros, muy precisos, ¿verdad? Que es la expresión de nuestras emociones. Pero ¿cuántas veces nos dice la persona, ¿qué tienes? Nada. Nos cerramos en automático. No, no, no estoy bien, no, no pasa nada. Y por dentro quisieras decir y expresar y tener, y no nos lleva a hacer este concepto. Pero ojo, ese no le estamos dando señales no verbales a la otra persona, y te decía ahorita, por los filtros registra, algo tiene y no me quiere decir. Y el cerebro graba toda esa imagen. El día de mañana, esa misma imagen se vuelve a repetir y entonces se gesta un conflicto. Ya es la segunda ocasión y ya comienzan a cuestiones esas, ¿verdad? Le digo yo, se hacen, ¿cómo te diré? Reseñas, ¿sí? De alguna manera, en donde ya van contabilizando. Es la quinta vez, es la sexta vez, es la octava vez, es la vez, y ya se van haciendo esas situaciones. Y lógico que una cuestión que el cerebro tiene, y lo hemos enmarcado quizás en otros contenidos o después me va a tocar, es que lo va grabando de tal manera que después por la señalización o por la cuestión de evidencias, hay una cuestión reactiva, invariablemente. Hay una cuestión reactiva que nosotros tenemos y que nos lleva a las cosas contrarias o negativas de la falta de una buena comunicación. Serían los malos entendidos, los resentimientos o el distanciamiento emocional. Y que precisamente, quiero decirles a ustedes que se están formando ahorita, estos malos entendidos es algo que está operando ahorita en la sociedad enormemente. O sea, hay un distanciamiento, hay una situación de resentimientos y malos entendidos. Entonces, estas herramientas nos deben de servir para lo que nos dice la parte positiva de estas técnicas, nos deben de llevar precisamente a la resolución de conflictos, cómo mediar, cómo gestar estrategias,
Por ahí vamos a ver que dicen algunas, pues tener paciencia, poner acuerdos, y sí, pero el detalle está cómo me pongo de acuerdo, cómo llego a tener la paciencia, porque esa es la clave. Sí es bonito el concepto, pero cómo llegar a eso. Entonces, cuando somos mediadores, cuando somos nosotros conductores de, tenemos que leer lo que te decía al inicio, la importancia de saber en qué terminología o en qué submodalidades está la persona, después en qué línea está dándola. Mencionamos ahorita ahí los estilos, si está desde el padre, desde el adulto, del niño, y vamos a estar viendo toda esa serie de elementos en los cuales es importante que ustedes nos apoyen, pues participando, como lo ha dicho siempre el doctor Arturo, haciendo alguna aportación también o su experiencia, poderla compartir, porque a todos nos sirve. Nadie estamos terminados, yo espero que nadie se sienta terminado, y finalmente, pues cómo podemos compartir para crecer. Mira, en la comunicación familiar, los factores muy importantes es para qué nos va a servir. Pues es el elemento, es el hilo conductor, es el mecanismo, es la forma, la manera. Vamos a ir viendo conceptos de estos y voy a ampliar algunos términos más sobre acerca de qué elementos deben de llevar. Son códigos que se dicen. Por ejemplo, en la comunicación dicen los miembros de una familia intercambian qué cosa, información, pensamientos, emociones y valores. Como vemos o hemos escuchado en algunas familias, tú nunca jamás levantes la voz. Aquí el único que levanta la voz soy yo y punto. O sea, son códigos que no están escritos, que no están formalizados, pero que cada núcleo familiar lo va estableciendo como una medida de cómo darle directriz a todas las cosas que tú y yo estamos haciendo en momentos determinados de nuestra vida, y por lo tanto es importante. En la mesa en las camas no se come, en la mesa no se trabaja con el celular, etcétera, etcétera. Códigos que vamos haciendo, pero hoy la dinámica a veces nos hace pues ser como flexibles, y en esos valores, como decíamos también, en esos malos entendidos, de pronto surge la molestia y entonces comienzan a hacer toda la historia, ¿verdad? Entonces, qué importante va a ser este elemento de la comunicación familiar. Decía ahorita, ¿qué elementos tiene la comunicación familiar? Pues tiene varias maneras, o sea, varias líneas de cómo se comunica. Es la comunicación verbal, es lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Que eso se trabaja o se da. La comunicación se expresa con palabras, la verbal. Pero dentro de la verbal es lo que te decía, y anótalo por ahí, si lo estás anotando o si me estás siguiendo. Dentro de la verbal vienen las submodalidades. Es, mira, te he dicho, no te queda claro, y en esa situación el otro entiende, comprende y analiza. Entonces, ya no están en el mismo canal de comunicación. Recordemos que un elemento dentro del proceso de la comunicación es el emisor, el receptor y el canal, que es importante. Y cuando no estamos en el canal, pues no estamos entendiéndonos, a pesar de que hablé bonito, le bajé el tono, se lo expliqué calmadamente, pero aún así no hay una comprensión. Entonces, a ir viendo más adelante la importancia de la comunicación verbal. La comunicación no verbal, pues les decíamos, el lenguaje corporal, señalar el movimiento, el cerró el puño, tú me dijiste, me señalaste, todo esto, los tonos de voz, los gestos, todo lo que hacemos, las expresiones faciales, la levantada de ceja de pronto, la bajada de ceja, etcétera, la comisura, el me sonreí y entonces, ¿por qué te da risa? No te interesa, y comienzas a decodificar aquellos elementos que tú estás viendo de los gestos que la persona está expresando. Y bueno, nos habla de otra línea, la comunicación afectiva. Y esto precisamente pues es todo lo que podemos lograr transmitir acerca de lo que pensamos y sentimos dentro de nuestras emociones. ¿Sí? De hecho, uno de los disparadores muy grandes es que invariablemente en todas las familias, con respecto a los hijos o hijas, y siempre está de pronto una disputa entre los papis. ¿Y a quién quieres más? Híjole. Y ahí empieza de verdad uno de los pequeños grandes conflictos. Y fíjense la sabiduría de nuestros niños. A los dos igual. O sea, ellos no se conflictúan. Ella su respuesta, aunque por acá ya te hizo una seña o le hizo la seña a la mamá, o que tú sabes y percibes, ¿verdad?, de que es contigo el que tiene la mayor confianza. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener esta situación, y que invariablemente otras de mis conclusiones en cuestión de la experiencia, pues ya más de 6 escalones en la vida, y de ver algunas personas y haber atendido a miles de alumnos, me da la oportunidad de decirte precisamente que
hay una tendencia natural del papá y la mamá con aquel personaje dentro de la familia que lo consideramos más débil. Y que eso se da de manera natural, es decir, no lo eliges porque te caiga mejor o sea mejor. A veces hasta es el chico más tremendo o él es la niña más desordenada, sin embargo hay algo que te conecta más con eso. Y entonces, cosas de esa naturaleza que no vemos es lo que estamos precisamente tratando de compartir y decirles que la comunicación tiene estos elementos. Hay quizás en algunas otras teorías puedan ver ustedes que pueda haber otros más elementos alrededor, pero en esencia estos tres modelos son básicos en la comunicación para poder tener una claridad de podernos entender. Si vemos, entonces, ¿qué podemos decir? Que la comunicación, decíamos, genera procesos químicos y energéticos que se reflejan en el cuerpo. Es decir, ¿por qué estás llorando? ¿Es que no te fijaste cómo me hablaste? ¿Es que no te fijaste lo que dijiste? Hay un proceso que se da. Entonces, decodifico, decía hace un momento, decodifico aquello que sentí, lo traduzco en una imagen, en una fisiología, y entonces esos procesos mentales no los separo del cuerpo. Cuando algo me afecta, me duele la cabeza, me da diarrea, me da temperatura, en algunos casos se provocan esas reacciones. ¿Por qué? Porque son procesos químicos que el cuerpo está cuando no puede de alguna manera procesar esa información o esa emoción o sentimiento que le fue causado por alguna frase o expresión de alguien cercano. Y bueno, entonces se dice que pienso con el cuerpo. Cuando estamos enamorados, según dicen, ¿verdad? Yo no he tenido la manifestación de las mariposas en la panza, pero dicen, ¿verdad? Que cuando uno está enamorado, ya llevo más de mucho tiempo con mi esposa, entonces todavía las mariposas no vuelan. Pero algún día, estoy confiando que algún día van a suceder. Exacto. Entonces, dice, el cuerpo registra, repone todo esto, lo registra en el cerebro, le decía hace un momentito, lo registra, es un proceso químico, entonces bombardeamos con sustancias químicas a nuestro cerebro y lo hace actuar de una manera. Y entonces, el grito, el golpe, la reacción, el manotazo, el puñetazo, el hacer sonar algo, la molestia, el portazo, ¿verdad? El gritar, y después de ahí eso que tus sentidos ven te altera a ti y ¡pum! Viene el conflicto. Ah, no, ¿y cómo se atreve? A mí no me va a hacer esto. Y a ver, véngase para acá. Y en lugar de, a ver, respirar, decía ahorita uno de los elementos que vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Algunas de las estrategias, pues es el manejo creativo y asertivo de la inteligencia emocional. Somos seres emocionales, somos seres racionales, pero también somos seres relacionales. Y hasta que yo no aprendo a relacionarme con el otro, entonces no puedo saber si realmente tengo el control y dominio sobre mis emociones. Porque en la relación está la clave. Por ejemplo, yo veo a Héctor, a Gina y ahí insisto a Luz, pues yo no he tenido el concepto ni el trato directo con ustedes. Y en la primera imagen ahorita dice que no hay primera oportunidad de caer bien, que no hay una segunda oportunidad de tener una buena impresión, primera impresión. Entonces, pues depende de cómo les haya caído, pues van a entender o no, o les va a gustar la clase o no. Y pero ese ya es problema de ustedes, ya no fue mío. Yo voy a cumplir con mi horario y voy a estar feliz y contento para prepararme la cena. Entonces, pues ahí vamos a ver. Entonces, estas maneras de relacionarnos que tienen que ver con la comunicación, nos dice, entonces la importancia de la comunicación, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos está teniendo? Dice que es el fortalecimiento precisamente de vínculos afectivos. En esos, o sea, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues es la expresión, pero de pronto somos señalados, en el caso concreto, nosotros los varones, es que no me dices que me quieres. La mujer, hablamos ahorita, en la parte emotiva de una relación familiar, la mujer está esperando las 24 horas del día que le vuelvas a decir, te amo, te quiero, me eres importante. Y el día siguiente, otra vez está esperando, te quiero, te amo, me eres importante. ¿Y qué hace cuando le preguntas? Es que no me has dicho, pero estoy aquí contigo y eso te debe de demostrar. Hacemos los supuestos. Uno de los grandes errores en la comunicación es las suposiciones que hacemos. Además de las generalizaciones, de las omisiones y de las distorsiones que hacemos, una de ellas precisamente es la generalización, ¿sí? O la situación de pensar que eso es lo que se está dando o es lo que se está haciendo.
Entonces ahí vamos a estar nosotros tratando de ver que esto que estamos viendo, ese permitirnos expresar el amor, el apoyo, la comprensión, el poder estar estableciendo con las personas ese vínculo, ¿verdad? A través del diálogo, a veces se nos complica o se nos dificulta. Y nos dice también que es para la resolución de conflictos, ese concepto. Esa resolución de conflictos, pues es la única manera de cómo sentarnos a dialogar. Pero decía hace un momentito, si yo en ese sentido, si no puedo tener la capacidad de entrar otra vez a la quietud, por ejemplo, de entrar a la paciencia, de escuchar ahí, les digo conceptualmente, pues dice, a ver, hay que escuchar asertivamente, sí, pero ¿cómo te escucho si en ese momento el ogro de adentro, el gigante oculto, ¿verdad? Despertó y entonces, pues, calmarme no es tan fácil. Por eso hablo yo de la parte racional. Sé que existió un conflicto, no es el momento, me tranquilizo, pero con la dirección, con el propósito, con el objetivo de mediar sobre eso. Hay una frase, hay una expresión que dice que en la molestia, en el enojo, dice que no prevalezca y se tarde, que no se oculte el sol sin resolucionar esas cosas. Es decir, se dan día con día. No es saber si luego, mañana o pasado, no, llegar a una conclusión y hablarlo y dialogarlo. Y hacer las pausas también. Eso es muy válido dentro de la resolución de conflictos, pero que no se quede con lo que supongo yo que ya entendió que me enojé y que eso no me gusta. No, hay que hablarlo. Mira, y vamos a ver que ciertos modelos nos dice, por ejemplo, el modelo asertivo sería, mira lo que me dijiste hace un rato, me lastimó, me dolió, me hizo sentir, etcétera, etcétera. O sea, puedo expresarlo de una manera que me permita precisamente, por eso esto es muy importante que lo tengamos en claro. La otra particularidad que nos va a dar esta importancia de la comunicación, pues es el desarrollo de una identidad y autoestima seguros. Hoy por hoy vemos que pareciera ser que se destapó algo y pues ahora esa falta de identidad se está distorsionando. Esa imagen de todo lo que estamos teniendo, la falta de autoestima, donde están buscando en otros modelos, en otros escenarios, en otras circunstancias, nuestros hijos, pues se alejan de todo esto. Vamos a ver algunos elementos o situaciones que se están pasando en el presente y uno de ellos es el uso excesivo de la tecnología. El uso excesivo de la tecnología, te decía hace un ratito, que pasa cuando en el modelo, si ven ustedes, por ejemplo, Luz Helena, que estás muy atenta, cuando ves el teléfono, ¿cómo lo ves? ¿Ves el teléfono así, hacia arriba, o lo haces así hacia abajo? ¿Cómo lo ves? A ver, dime, Luz Helena, para que veas un ratito. Prende tu micrófono y explícame. Un segundo. ¿Cómo lo ves el teléfono, Luz Helena? De frente, Sí, de- me lo pongo mero enfrente de la cara para verlo. ajá, pero normalmente estás hacia abajo, nunca estás así. Ok, Sea, no te sí, lo pones estamos así, en... lo pones hacia abajo. Así es. Bueno, la conducta hacia abajo, decíamos hace un ratito, corporalmente le manda una señal de sumisión y entonces cuando te está escuchando, ¿qué es lo que hace un hijo eso? ¿A poco no hace eso, esa situación? O cuando el esposo o la esposa sabe que cometió algo, hasta agacha la cabeza. Es una conducta de emoción, de sumisión que hacemos de manera, ese es el lenguaje no verbal. Y entonces ahí no es para aprovecharme, es para hacerle, hey, hey, no te estoy criticando ni señalando. O sea, es donde lo saco del estado para que él no se ganche, porque entra el estado de sumisión en donde me estoy sintiendo agredido y entonces activo otro circuito, el de la defensa. Y entonces, a pesar de ser mamá y papá, llega un momento en que yo no te pedí nacer y yo no te quiero, y yo paré. Y salen todas esas emociones ahí congestionadas de odios y resentimientos que fueron quizás también modelos aprendidos del entorno. Ahorita vamos a ver cómo también eso nos va marcando parte de nuestra historia. Entonces, qué importante, y repito, es que podamos tener esa comunicación para el desarrollo de una identidad y una autoestima que prevalezca en la familia como un mecanismo de unidad, ¿verdad? De consolidación en las cosas que estamos nosotros haciendo. Y bueno, finalmente también nos habla de esa comunicación, de poder tener muy clara para prevenir los problemas emocionales y sobre todo conductuales. Hoy por hoy, repito, en la sociedad está muy marcado y sobre todo en las nuevas generaciones, ahorita hay una ansiedad, hay una depresión, hay una falta de identidad, hay unos modelos donde
y los papás, buena onda, les han dado todo, están al pendiente, los llevan y a pesar de eso, consumen droga, les echan mentiras, no van a la escuela, se salen, evitan muchas cosas y dices tú, wow, ¿qué sucede? Están haciendo malo, pero ¿qué han pasado? Hay un elemento importante que a veces se pierde. Dice ahí, vamos a ver una de las cualidades o características de poder tener una comunicación asertiva y funcional, es los tiempos de calidad. Y a veces en eso estamos fracasando pensando que como tengo que darle lo mejor a mi hijo o a mi hija, el exceso de trabajo, la falta de tener. Y luego llego a casa, ay, mi amor, vengo bien, miran mis piernas todas hinchadas y hazme un masajito mejor. Y por lógico que el chico o la chica no quiere tener esos modelos para poder hacer algo en lo que está realizando, en lo que está haciendo. Entonces vamos a estar viendo esas situaciones que nos condicen. ¿Por qué te lo digo esto? Mira, porque de acuerdo a la experiencia hay una interpretación que damos. De alguna manera, todos nosotros como seres humanos traemos el concepto de ser felices. O sea, no hay, voy a ser feliz más y cuando tenga esto voy a ser todavía más, ¿no? La felicidad es única, ¿sí? El concepto que tenemos. Sin embargo, fíjate bien, a través de la historia viene el concepto del dolor desde pequeñitos. Desde el mismo nacimiento comenzamos a tener la emoción del dolor. ¿Y qué resulta con este concepto? Que lo traducimos en sufrimiento. Y entonces el sufrimiento a lo largo de nuestra vida se vuelve un componente del casi el 95%. Y vean nuestras narrativas. En la comunicación, vean nuestras narrativas. Papá, ¿por qué eres tan condescendiente? Es que cuando yo era niño, mi mamá y mi papá me hacían lo siguiente y yo no quiero que eso pase con mis hijos. Pero lo está haciendo desde un concepto de sufrimiento, no de dolor. No de reconocer que lo hicieron porque no sabían. El dolor nada más narra, el dolor expresa, el dolor es subjetivo, trata de solucionar las cosas que se están presentando. Pero cuando se da desde el sufrimiento, describe, califica, subjetiva, se vuelve la víctima. Entonces, ¿desde qué punto nosotros en esa experiencia o tramitación de lo que estamos viendo lo podemos estar realizando cuando el dolor es algo físico? El detalle emocional, que quiero que lo entiendan y por qué lo quería significar aquí, es que hoy la neurociencia en el mapeo cerebral que se nos da, la misma zona del dolor físico, es decir, de que has tenido una caída, te has pegado alguna vez, has tenido alguna situación de que te ha causado un dolor físico, bueno, es la misma área del dolor emocional. Entonces se va acumulando y cuando tú no lo manejas, por eso ahí andas todo contracturado, chueco, te duele, molestia, rodó articulaciones y le vas sacando. Y es que, ¿y qué hacemos? Es que mi abuelita pues tenía eso, por eso y yo me tocó a mí. Y lo vamos haciendo en esa situación. Yo no digo que no pase. El detalle está que cuando tú alineas estos modelos, entonces todo esto se libera y se anila y te damos. Recuerda que fuimos diseñados con un cuerpo para que tenga precisamente la regeneración y la restauración de todas las cosas. Pero el modelo es que tenemos que estar conectados a la fuente primaria de lo que fue la creación para que tú y yo podamos recibir esa bendición. Si no, va a ser difícil y por eso te decía. Entonces, con esta interpretación, ¿qué hacemos? Pues que tenemos ahí los referentes, tenemos varios modelos, ¿verdad? Varios modelos que nos van a ir permitiendo ver cuál puede ser alguno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un primer modelo y lo dice su nombre, el modelo sistémico de la comunicación familiar. Bueno, pues desde esta teoría nos habla que está la circularidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no es subdireccional. Lo que tú hagas o dejes de hacer afecta a todo el entorno. De hecho, hay algunas terapias, no sé si por ahí las conozcan, ¿verdad? Que se llama constelaciones familiares, que nos habla precisamente de todos los elementos que ahí están y lo que haces tú o dejas de hacer afecta a cada uno de los miembros en mayor o menor medida en las cosas que tú estamos haciendo y viceversa. Lo que tú hagas o dejes de hacer también afecta al resto de los miembros de lo que está en una familia. Pero entender también que hoy el concepto de familia se ha ampliado. Es monoparental, es homoparental, es extendida y es ¿cómo se llama? Pues yo le pongo hasta el perico y todo le pone, porque hasta los nombres a los animalitos ahí los tenemos. Imagínate hablándole a un perrito, te he dicho que no hagas esto, no te va a responder, no entiende. Pero ahí lo tienes y luego pasa algo, ay chiquito, y lo quieres humanizar como si fuera eso. Entonces, todos esos niveles
¿Y qué hace el hijo? Dices tú, hasta las plantas y a los animales les hablan más bonito y a mí no, mamá. O sea, vean ustedes lo que estamos gestando sin darnos cuenta. Alguien se rió, entonces yo creo que por ahí han escuchado o visto algo o están teniendo parte de esa naturaleza, ¿verdad? Se están dando. Está también, dice la retroalimentación. Dice una situación donde podemos estar reforzando, en donde podemos estar también modificando la situación. A veces es el hermano mayor, a veces es el del medio, cuando hay familias, cuando está uno, o a veces hasta el más pequeño. A veces somos mediadores de. Yo te quiero decir que ahora sí, como dijo el chavo, sin querer queriendo, pues me tocó ser parte de esos mediadores en 7 hermanos y soy el quinto de los 7, o sea, es decir, ni siquiera el término medio. Y aún de así hay muchas cosas que giran en nuestro entorno desde hace bastantito tiempo, pero bueno, las experiencias de vida, repito, que nos fueron dando, es lo que nos permitió irnos acercando de esa manera. Entonces, recae ese modelo de retroalimentación o realimentación, como dirían algunos, en donde podemos reforzar, ¿verdad?, la identidad y la importancia como miembro de la familia. Y después tenemos el concepto de la homeostasis, que significa, bueno, cómo mantener el equilibrio, sí, comunicativo, pero en ese equilibrio puede ser funcional o disfuncional. Nos puede llevar a esos dos elementos. Y a veces, ¿qué hacemos? Que los papis a veces generamos, dile a tu mamá que a ver qué es esto. Y ahí lo vamos agarrando al hijo. Digo, yo sé que ustedes no lo han vivido esa experiencia, pero van a toparse con familias que puedan tener esa circunstancia y en donde después es dile a tú o lo mandamos mensajes, decimos unidireccionales, ahorita lo vamos a ver en otros modelos que se siguen dando, pero entonces, ¿cómo mantener el equilibrio? Nos habla el modelo sistémico. Tenemos también el modelo transaccional que habla de tres cualidades, de tres elementos, desde la expresión de lo que cada uno de nosotros hacemos. Por ejemplo, el concepto del padre, no porque tú tengas la responsabilidad, sino que expresa, es el que está en normas, valores, ¿verdad?, de la autoridad. El no haga, recoge, el orden, esto establece, desde ese panorama a veces se nos habla. Y a veces no siempre es el varón, sino también puede ser la mujer, puede ser otras personas que puede tomar o agarrar esa circunstancia que le permite precisamente estar tomando la resolución de hacer esa descripción en la figura de las reglas, en la figura de las normas de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, también tenemos el del adulto. Ay, bueno, déjalo. Si quiere comer, que coma, y si no, no. Y el día que tenga hambre va a salir solito. Y entramos como que, pues, como que hay un desinterés o no me interesan, ¿no? O sea, ese se enfoca en la lógica y el razonamiento. Y desde la otra particularidad, y lo hablaba ahorita con respecto a lo que era el dolor y el sufrimiento, desde la particularidad del niño que representa todas nuestras emociones, deseos y respuestas espontáneas. Y luego resulta que la otra persona, no entender o decodificar lo que estás pasando es, no me gustan las bromas, es que a mí no me gusta que juegues en esto, es que a mí no me dices aquello, y es que a mí no. Entonces vamos decodificando, interpretando de alguna manera las situaciones que estamos viviendo, las situaciones que estamos pensando, y entonces pues no se da ese modelo de comunicación. Y después tenemos que no son los únicos, les digo, ahorita se les presentó en su contenido teórico. Algunos modelos, pero no son los únicos ni tampoco los más relevantes o importantes, sino que se den cuenta que va a depender de lo que estemos buscando y también de los teóricos que estemos revisando y hacia dónde lo queremos llevar. Con el paso de la experiencia y tiempo, ustedes se van a ir dando cuenta de la existencia de otros, pero en conclusión, estos tres grandes modelos abarcan prácticamente la totalidad de todos aquellos otros modelos que podamos estar observando o analizando. El modelo asertivo, que se trata precisamente de vamos a expresar las cosas, pero sin atacar, sin estar recordando, ¿sí? Sin estar diciéndome es que la vez pasada, es que tú ya llevas, es que me quitaste, tú ya es la tercera vez que me levantas la voz, etcétera, etcétera. Expresar sin atacar, sin llegar a tener ese concepto para que las emociones de los demás tampoco sean activadas, ¿verdad? Dice, escuchar activamente es antes de responder, porque apenas a veces en algunos casos de nosotros, apenas se nos está hablando, se nos está diciendo algo y ya estamos, antes de que termine la otra persona, ¡pum!, ya estoy contestando y todavía ni siquiera termina la idea o lo que quería decirnos. Estaba haciendo un preámbulo y ya estamos ahí. Dice escuchar activamente, es decir. Y la otra nos habla de utilizar los mensajes de yo. Más adelantito voy a ponerte también algunos pequeños ejemplos del uso de ciertas frases que necesitamos recordarlo.
estoy de acuerdo, sin embargo, creo que podríamos hacer esto y ya no se siente la persona agredida. Es que no estoy de acuerdo contigo, es que así no son las cosas. Ya activamos uno de las estrategias de las barreras de comunicación. Entonces, es que importante que nosotros podamos tener, en lugar de esto de que nunca me escuchas, en lugar de esto es cuando hablamos me siento ignorado. Y entonces comenzamos a gestar una comunicación y una atención diferente. Entonces, estos modelos, repito, no son los únicos, pero son los que vamos a estar analizando o viendo de alguna manera en este contenido que vamos a ir revisando. ¿Qué podemos entender en estos modelos de comunicación? Que los seres humanos vivimos en el lenguaje. Todo lo expresamos. ¿Tienes hambre? ¿Qué dices? Por ejemplo, quiero comer y te dicen, vamos a comer pollo. Ah, pero no quiero pollo. Pues no le pusiste toda la expresión. ¿Cuál era el contenido? Entonces, ¿cómo hacer nuestro diálogo, nuestra comunicación de alguna manera? Porque somos seres lingüísticos. A veces te dicen, ¿qué quieres comer? Lo que sea. Y luego le digo, ok, vamos a comer huevo. Pues no, no quiero huevo ahorita en la mediodía. Pues no, que lo que sea. Y si eso gestó un problema porque lo ve como un sarcasmo. Vamos a ver ahorita que el sarcasmo es una de las decodificaciones que se hacen o interpretaciones en los modelos de comunicación. Y entonces, en lugar de verlo como una pequeña broma o algo de darle un sentido del humor, ya lo ves como algo recio. Y luego, ¿qué? ¿Sabes qué? No quiero comer. Y ya, se rompió todo vínculo y todo lo demás. Entonces, somos seres lingüísticos. La mejor clave para comprender como seres humanos son nuestras conversaciones. Por eso la importancia de la comunicación familiar. También nuestras conversaciones nos van constituyendo, nos van consolidando como lo que queremos ser. El poder hablar, el poder expresar, el poder tener. Configura nuestra forma de ser. Decía ahorita, te da identidad, te asegura la autoestima, te da dirección en las cosas que quieres hacer. Y las conversaciones, pues dice, son es la gran palanca del devenir humano. Son lo que nos va a permitir cambiar esos modelos de pensamiento de fracaso a éxito, de pobreza en riqueza, de fortaleza en debilidad. O sea, ir cambiando todos esos esquemas que de alguna manera el entorno y la sociedad y con quienes convivimos a veces de manera inconsciente nos lo van transmitiendo y eso lo va grabando nuestro cerebro y eso lo hace actuar o nos hace actuar de esa manera que no podemos nosotros trastocar los elementos que nos permitan trascender en lo que hacemos. ¿Qué vamos a ver? Las barreras de comunicación que decíamos ahorita. Qué importante es llegar a este momento porque las barreras de comunicación son las que nos van a dar y tienen tres connotaciones. Las emocionales, las cognitivas y las del entorno, que podríamos llamarles socioculturales, ¿verdad? Lo que los a través de la historia, en el patrón o lugar donde estamos, nos van marcando. En las emocionales, ¿qué es esa barrera emocional que nos hace? La falta de confianza entre los miembros, entre todos y cada uno. Esa falta de confianza, mejor tú dile, a veces entre los hermanos, mejor tú pídele, a ti te hace más caso. Y el hermano se siente después manipulado, siempre lo dice por ti y luego tienen el diálogo y el problema entre ellos, pero va sucediendo. ¿Por qué? Porque no se ha gestado ese equilibrio, lo que decíamos al inicio, una de las bases es la homeostasis, es el equilibrio en esas relaciones. Entonces, una de las particularidades en la parte emocional o barrera es la falta de confianza. La otra es el miedo al rechazo, el miedo a la negación, el miedo al señalamiento, el miedo a todos los demás, se da y entonces eso frena, te da una barrera y no expresas las cosas. Y después también, lo que decía hace un ratito, esa acumulación de resentimientos que se fue dando de las historias personales, cuando vamos creciendo en ese devenir, nos van surgiendo y entonces acumulo esa serie de resentimientos y los traigo a flote, lo traigo a la luz en todo momento, en todo modelo. Y tenemos después las cognitivas que te decía hace un ratito, somos seres racionales, debemos de pensarla. El problema que tenemos en las barreras cognitivas es la interpretación que le doy. Lo importante, como dicen algunos, no es lo mismo que le preguntas a tu esposa, oye, mi amor, ¿cómo amaneciste? Oye, mi amor, ¿cómo amaneciste? O sea, vean la riqueza de nuestro vocabulario cuando no hacemos las pautas, la entonación, la voz, todo lo que pueden marcar y cómo la expectativa que tiene la otra persona de las cosas que se está dando. Entonces, viene el otro concepto, las expectativas que hacemos. En la experiencia personal y particular,
Yo digo de dos cosas que el ser humano trabaja en mucho en su comunicación, tanto para el éxito como para el fracaso. Y lo parte de dos premisas. Y repito, desde mi experiencia, ahorita podemos tener una charla y dialogar acerca de lo que yo te puedo decir, pero de nosotros es las expectativas que algo y la falta de carencia. Las carencias que tuvimos son las que nos hacen enmarcar todo nuestro proceso y devenir como seres humanos. Las carencias que tuve y las expectativas que hago de todas mis áreas, de todo ese concepto que alrededor de mí está surgiendo. Y bueno, habla acerca, ¿verdad?, de la falta de una habilidad en la expresión de la comunicación emocional. El poder sentir, me siento triste, tengo esto, me pasa aquello, me sentí mal, me sentí rechazado. Nuestros alumnos ahorita, y yo les digo así a veces, nuestros jóvenes, perdón, de alguna manera están pasando por esa situación. Lo vemos tan gracioso con niños del kinder que dice, ya tengo novia a los 5 años. Y desde entonces ya comienzan a decir, y luego ya los vemos y no, ya corté con ella. O sea, te lo dicen como una naturalidad. Y nos reímos y sí que es gracioso y mira nada más. El detallista que va pensando ya en su película personal, que a los 7 o 12 años, como dicen algunos teóricos, él ya es el adulto que vamos a tener. Y entonces muy firme en su determinación, pero también bien violento en esto. Hablamos mucho, fíjense nada más la comunicación, y esto va para las mamis, para las mujeres. Hoy por hoy estamos hablando de una situación de leyes tan fuerte dada hacia la mujer por la violencia, pero una pregunta, ¿quién educa al ser humano en mayor porcentaje? Las mujeres. Entonces, si somos violentos, algo, algo nos hicieron ver o algo nos hicieron sentir que nos fue llevando, orillando a eso. O la expresión de lo que tú viviste como mujer, que te fuiste violentada por el padre y esa expresión también la gesta el chico y se va dando, ¿no? Entonces, si vemos, tenemos que ver todos estos entornos, se los platico, no es para juzgar algo, sino veamos la realidad que está pasando, te decíamos ahorita, que no sea nada más una expectativa, sino una realidad de lo que estamos viviendo y que esto es muy poderoso, entender la comunicación en la familia es así como lo medular para poder ser nosotros la labor que queremos hacer. Si no podemos entrar a esos mismos canal referencial que tiene una familia, va a ser difícil que nosotros como terapeutas, así salgas con 10 en la materia, no va a pasar gran eventos fuera de. Y finalmente lo que decía ahorita, el entorno, ese sistema sociocultural que nos ha enmarcado, que nos ha atribuido, que podamos estar inmersos o dentro de, que tiene que ver con el tiempo de calidad. Hoy por hoy casi en las familias, si están los dos, ambos trabajan con horarios extendidos, a veces fragmentados, las distancias en algunas ciudades donde mejor ya salir y regresas hasta en la tarde noche para que pues ya no te da chance la oportunidad de otra vuelta. Entonces, tener un tiempo de calidad, falta ese tiempo de calidad, falta de expresar ese vínculo, de compartir cosas, ¿verdad? En familia, en ese entorno. Si nosotros recordamos los modelos anteriores de nuestra familia, por lo menos yo recuerdo de mi infancia, y estoy hablándote de más de 50 años, que por lo menos una comida en donde estábamos todos reunidos. Por lo menos una comida, todos reunidos. ¿Sí? Eran más, pero yo digo, el equilibrio, la generalidad, por lo menos una comida estábamos todos reunidos en casa. Y era el momento de transitar. Claro, no había la tecnología que hoy hay, por lo tanto, pues no había más chance que hacer juegos entre nosotros mismos y a veces con juegos imaginarios porque no había ni siquiera elementos o cosas que nos pudiera hacer algo. ¿Sí? Entonces, de ahí que surgió que papel, tijera, y vamos a poner esto y vamos a hacer aquello, porque no teníamos más elementos que nuestro cuerpo. Vamos a saltar, vamos a hablar, vamos a hacer mímicas, recordemos señales, toda esa comunicación no verbal de la que hablábamos y decíamos, nos puede estar haciendo. Nos habla también ahorita, y lo decía, el exceso de tecnología es una barrera muy grande hoy por hoy. Nuestros jóvenes están inmersos, están en el cuarto, están en la comida, están en el baño, no sueltan el teléfono. El promedio de horas es entre 6 y 8 horas diarias. El promedio. Algunos nos suman más, ¿no? Pero el promedio de uso del teléfono, y ojo, eso también va para nosotros. Nosotros también estamos haciendo un abuso del teléfono en muchas situaciones. Y esto, pues, lógicamente es, ¿qué trae el teléfono? Lo que vemos, la información que tenemos. El cerebro ya le encontraron toda la tecnología. El cerebro es de chipazos. Tiene una área
que se le llama la memoria episódica y por eso te pasan 15 segundos de algo. ¿Sí han notado hoy en día que todas las series, y así le digo las series, te los dan dando por episodios? Y luego te dicen episodio anterior y lo que viene después. Y te gancha porque el cerebro está trabajando. Nunca, nunca deja de trabajar nuestro cerebro. Con lo que piensas y sientes, le estás alimentando información y este está produciendo. Por eso sueñas, por eso tienes esas situaciones que de pronto son desgastantes, por eso a veces te limita el no poder dormir, porque la misma comunicación intrapersonal, intra contigo mismo, a veces fragmenta la comunicación interpersonal que es con el resto, con los demás. Entonces, y hoy por hoy, dentro del esquema de lo que sería una rueda complementaria de la vida, está el factor de la economía y el trabajo y son factores que también al tener problemas o dificultades o no tener esas expectativas alineadas de lo que sería un trabajo, pues también gestan, ¿verdad? Problemas que se van derivando en la falta de comunicación. Nos van limitando y esto genera o levanta lo que decíamos, ahí podemos ver ahí en la imagen, pues hace una barrera que no nos permite de algún entorno ver todo esto. Hay estilos de comunicación, ¿verdad? Que son disfuncionales, pero esos conceptos tenemos la comunicación agresiva y lo dice muy claramente. La comunicación agresiva es, vemos gritos, insultos, amenazas, palabras altisonantes. Esto es muy común hoy en día en la familia. Ese ya no hay ese modelo, ya el hijo le dice al padre, ustedes saben cómo le dice a veces, ¿verdad? Pero se da mucho ya ahorita en estos tiempos esos conceptos. Y grita uno y grita el otro, entonces hay una comunicación agresiva que van a ser, pues va a ser disfuncional. Contigo no quiero hablar, contigo no se puede, contigo no te entiendes. Y lo queremos llevar siempre todo el entorno de sacarlo fuera de cuando necesitamos empezar con la familia, entonces nuestra función como mediadores o como terapeutas en un momento determinado para ayudar a alguna familia, pues tenemos nosotros que ver todos estos elementos que nos permitan precisamente cómo diseñar una estrategia para favorecer. Cada familia va a ser diferente, a pesar de todos los entornos, por eso es importante tenerlo. Y está la comunicación pasiva, que es no te expresan nada, no te dicen nada, falta de expresión de pensamientos, sentimientos y emociones. No te dice, no siente, no expresa, no comparte. Amor, hoy era el día de mi cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Punto. No hubo expresiones. Y hay otra expresión después que a lo mejor te muestra, te compró unas flores o te compró un esto, pero no hubo más nada. Tú esperabas alguna demostración, algún gesto, alguna caricia, algo diferente. Hablamos ahorita de las expectativas, ¿recuerdas? La parte cognitiva nos hace de una expectativa y cuando esta expectativa no se da, lo mínimo que hicieron, lo minimizamos también nosotros y entonces viene el deterioro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una comunicación pasiva que no se da en esa expresión de pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Qué es lo que tiene nuestro cerebro? Así es como procesamos todo lo que vemos, sentimos y escuchamos. Esto es lo que nos pasa. Y después viene la comunicación combinada, es decir, la pasivo-agresiva, que es una expresión indirecta del enojo. O sea, les decía hace ahorita, te lo dice con un sarcasmo. ¿Sí? Prueba la comida y le dice, ay, híjole, estás ahorrando la sal, ¿verdad? En lugar de decirte, no tiene sabor, le faltó algo de sal. No. ¿Sí? Y cosas de esas. O la otra, actitudes evasivas. Oye, vamos a comer. No, no tengo hambre ahorita. Oye, voy a ir para allá. No, yo no voy a salir, voy a estar ocupado. O voy a hacer esto. Comenzamos a tener esa forma de situación, de comunicación que decíamos en distintos términos. Entonces, qué importante es irla viendo, qué importante es transmitirla a una familia para que tome conciencia y podamos nosotros ir descifrando o discurriendo sobre qué sucede o qué acontece en las cosas que nosotros estamos viendo aquí. Hago una pequeña pausa, no sé si te parezca, Arturo, si hubiese alguna aportación, pregunta o comentario en lo que llevamos ahorita. Adelante, doctor. Adelante, adelante. Creo que sería bueno poder escuchar ¿Sí? si surgiera alguna pregunta, Luz Helena, Andrea, Héctor, Gina. Bueno, menciono los que tienen su cámara prendida, Isaías, Hola, Isaías, Juan Díaz. Hola. Juan. Sí, adelante, si gustan. Vamos a aprovechar Sí, e interactuar un poco aquí con el profesor.
Paola, ¿quieres preguntar? Adelante. Bueno, yo quiero la verdad decir que estoy muy sorprendida porque a veces nosotros ignoramos muchas cosas y no somos a lo mejor conscientes de que somos los que originamos ciertos conflictos, ciertas actitudes en nuestros hijos. Realmente yo estoy escuchando lo que el maestro dice y es real, estamos en un problema a veces para tener una resolución de conflictos. Tendemos a usar mucho, yo ahora me veo muy identificada en este punto porque, por ejemplo, yo tengo dos adolescentes y hay una con la que en lo particular les comparto, tenemos mucho choque, ella y yo, y es ese punto en el que azota la puerta, en el que no me estás escuchando, no me estás poniendo atención. Usamos palabras que creemos que van a ayudar y lejos de ayudar empeoran el asunto. Entonces, también es verdad que nosotros como padres creo que necesitamos pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos, porque a veces estamos metidos en nuestras rutinas, trabajos, ministerios, y dejamos como descuidar esa parte de la familia, ¿no? Y hay veces que no nos damos cuenta o nos olvidamos de que tenemos quizá tiempo para mucha gente, pero no tenemos tiempo para nuestra casa. Y Así es es. necesario poner atención a esa área. Así es, Así, Paula. Por ejemplo, ya nada más ya ahorita con el simple el verte, tu posición, manejo de tus ojos, eres una persona sensorial, entonces tu canal preferencial de todo lo sientes. Toda tu decodificación en la comunicación la interpretas y la sientes y la ves reflejada en tu, acuérdate que dije yo, en tu estado físico. sí, ¿Sí? No se sí, requiere de mucho, ya ven, están con, con uno más sí, viejo que muchos, entonces más sabe sí, el diablo por viejo, recuerden que por diablo. Entonces, esta expresión nos sirve exactamente en eso, poderlo entender, Paul. sí, y también, Sí. perdón, tengo tiempo por ahí otra cosita. Sí, También quedé sorprendida en que si es verdad, nosotros reflejamos todo lo que sentimos en nuestro cuerpo. sí. Y yo lo estaba escuchando, no tenía la cámara prendida, pero estaba yo escuchando y digo, ¿prendo la cámara o no la prendo? Porque si la prendo me va a mirar y ya me va a analizar. Bueno, pero es bueno, ¿no? Es bueno. Y es verdad, es verdad, en mi caso, en lo personal, lo que me pasa, yo lo reflejo mucho en el cuerpo. Sí, es verdad. Ajá. Estoy Lo No, mismo sorprendida. en las ¿Verdad? cámaras de Monse, Andrea y Gina son más de carácter de análisis, de escuchar, de analizar de las palabras, de entender, de comprender es su visión de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, sí, realmente con el simple hecho de comenzar a ver o a contactar, puedes darte cuenta el canal, cómo puedes tener un diálogo con una persona de manera asertiva y que ésta no se sienta ni violentada, ni señalada, ni juzgada, sino más bien motivada y apoyada para hacer algo mejor. Esa es la idea. Gracias, gracias. Ok, lo que adelante. lo que la mente calla, El cuerpo habla. así era lo que comentaba Paola. Entonces, pues bueno, ahí viene todo lo psicosomático. ¿Y es? Andrea, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, creo Adelante. que le dieron al clavo. Este es uno de mis temas más, que me causan dificultad porque soy una persona que de primera pues evado el conflicto. No, no me gusta porque no lo sé manejar bien. Entonces, la pregunta es cómo no tomar las cosas a veces personal, cómo no engancharse, cómo poder hacer a un lado el enojo para poder responder, cómo mantener una comunicación asertiva. O sea, todo esto es como súper, o sea, la información teórica es muy clara y siempre se me hace como, ah, claro, sí, tengo que ser asertiva, ah, claro, tengo que decir, oye, esto me está molestando. Pero a la hora de la hora, o sea, la verdad es que la emoción gana. Entonces, cómo se trabaja esa parte? Con una lana y con un terapeuta bueno, no, no, Andrea, mira, es bien sencillo. El cerebro tiene una cualidad, hija. El cerebro trabaja por opciones.
por opciones. Y si no tiene opciones, ¿qué crees que es lo que va a agarrar? Tiene conocido. Lo que haya. Entonces, yo tengo que aprender el término de la psicología y bueno, el experto aquí en estas áreas más fuerte, pues es el doctor Arturo. Yo he aprendido a través de él. Me ha enseñado, a pesar de estar más joven, también tiene su carrerita ya en la vida. Pero la idea es el concepto de resiliencia que nos ha dado o que se le dice, y esto es al enfrentar. Entonces, yo quiero confrontar algo. Por ejemplo, ¿por qué te gustan los animalitos? Porque te dan paz, te dan tranquilidad y expresas, pero ¿sabes algo? Como ellos no te van a recriminar nada, sí es muy padre tenerlos. Pero entonces me voy cerrando y evadiendo la relación porque el otro sí me va a gestar y el otro sí me va a señalar y el otro sí me va a responder. El gato cuando mucho es miau y ya, y se va a ir y punto. Y de ratito lo vas a sacar. Pero de ahí en fuera, esos elementos, ¿qué te estoy diciendo con esto? Necesitas tú entrar a estados donde, a ver, voy a mantener de manera consciente la paz. Voy a domar este sentido. No voy a hacer esto, me voy a tranquilizar. Y entonces aprovecho. Entonces yo aprendí de algo que cuando me dicen, por ejemplo, y lo digo con toda la externidad, me recuerdan a mi madre, pues yo en lugar de decir eso, le digo, ay, gracias porque no lo traía presente ahorita. Punto, ya lo cambié. Ya cambié el proceso, la directriz de las cosas. Y cuando tú comienzas a darle opciones al cerebro, haz de cuenta que estás acariciando al gatito, le está diciendo quieto, quieto, no pasa nada. Pero si no lo atiendes, tenemos tres cerebros. Claro que no es la clase, ¿verdad, Arturo? Pero bueno, ya hizo la pregunta. Tenemos tres cerebros, Andrea. El cerebro reptil que actúa por cuestión de supervivencia. Y entonces siempre ante la amenaza se dispara eso. Y esto es algo natural, todos lo tenemos. El portazo todo lo daríamos, pero lo has ido manejando de tal manera porque voy incorporando esos procesos o esos hábitos. Decíamos ahorita, somos seres racionales. La parte cognitiva la vamos desarrollando siempre y cuando yo ponga opciones en mi cerebro. Me gritó, yo he aprendido algo con respecto a la relación con mi esposa. Para pelear se necesitan dos. Cuando ella se sale del estándar, ahí está, aunque yo tenga la verdad, me quedo callado. Claro, por dentro podrías decir, estoy como el volcán Popocatépetl, nomás hecho humitos, pero no exploto, ¿vale? Entonces, hemos ido entrenando, te decía, entonces, ¿cómo hacerle? No es teoría, esto es realidad. Necesitas entrenar a tu cerebro con cosas que te lleven a esa paz. Necesito yo ser así de, a ver, voy a provocarme esa resistencia, resistencia física, ¿sí? Te pongo un ejemplo rapidito, si me lo permite Arturo, va para Sí, todos. sí, adelante, adelante. Te los pongo todo el ejercicio, va para todos, pero me voy a centrar un poquito con Andrea. No apagues su teléfono, digo, tu No, micrófono, Andrea, por favor. No lo no sé apagues. si guste, no sé si guste dejar Sí. de compartir para que se viera más amplia la imagen. Sí, claro, dejo de compartir. A ver, Ajá. a ver, ahí. Ándele, ahí para que lo vean así más Ok, grande. Adelante. para ver todos. Por ejemplo, rapidito. Fíjate bien, lo que hace el cerebro, las opciones que tenemos. Yo te voy a decir dos cosas rápidamente y seleccionan una, pero es en fracciones de segundo. ¿Sí? Vas, ¿sí? Voy. A levantarte, Ah, van ya. a levantarte donde están, se levantan y caminan 5 pasos, aunque ya no los vea, pero que lo hagan, o levantan nada más sus manos hacia arriba. Una, dos, tres, ya. ¿Sí? ¿Qué hizo la mayoría? Dice eso, se le llama resiliencia física. El cerebro actuó, ay, qué flojera, pararme ahorita, quitarme los dedos. No, mejor no me levanto esto. Eso es lo que hace el cerebro inmediatamente, porque es lo que tiene. Pero ve ahorita cómo vamos a ver otra resiliencia. Esa resiliencia que te voy a decir es, fíjate muy bien lo que hacen. Una decisión es una sola. Van a contar en voz alta, de manera regresiva, del 100, de 7 en 7, 100, 93, 86, o van a chisquear sus dedos ya. Una, dos, tres, sale. Van a 100, chisquear sus dedos. 93, Sí, sí, sí. Prefiero eso que quedar mal, la verdad. 84. Eso es resiliencia mental. El cerebro siempre va a trabajar con las cosas donde cree que tiene el control. Pero si no le enseñas a eso, entonces te va a dificultar. Ejemplo, cuando esto yo lo aprendí, me lo pusieron a mí, para mí fue muy fácil hacer la cuenta regresiva, porque, ¿y qué dijeron? ¿Usted le gusta matemáticas? No, a mí me gusta el deporte, pero entendí que tengo un cerebro y es capaz de hacer las cosas. Me gusta hacer lo que el resto no hace. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, esto, Andrea, como bien lo dices, no es teoría. Esto es aplicarlo en la vida. Esto es aplicarlo en Mm. la vida.
Y esto necesito Ok. centrar y meter al cerebro para que lo pueda hacer. Ya después, en otra oportunidad que tengamos de compartir, haremos algunos ejercicios, ya Arturo los ha visto, de cómo entrenar el foco de atención para centralizarlos en lo que sí queremos, no en lo que no queremos. Y cómo hacerlo. Así es. Cómo reprogramar nuestra mente para que esto se dé. Les Ok. nombró nada más un cerebro, no sé si quiera nombrar los otros dos, nada más El cerebro mencionar. reptil, que es la supervivencia, que ataca. Después tenemos el cerebro emocional, que es el que tiene la clave para la comunicación. En el caso del cerebro emocional en la mujer, lo tiene conectado a todo el cerebro. Se acuerdan de todo. La fecha, Ujú. el pantalón lo traías así, no andabas con los zapatos boleados, traías la camisa roja por un ladito, todo te lo dicen. Fecha, hora y circunstancia, porque el centro emocional de ellas está considerado como tal. Y después tenemos el cerebro pensante, que es la última capa, pero que desde mi punto de vista y experiencia, hasta como maestro te lo digo, es lo que menos hacemos los seres humanos es pensar. Así Entonces, ¿cómo es. logramos una comunicación efectiva y asertiva si no pensamos? No somos buenos mediadores ni con nuestro diálogo, decía ahorita, con nuestra comunicación intrapersonal. Te pegas y te dices tú qué tonto, qué menso, qué estúpido, en lugar de decirte otras frases. Bueno, no ustedes, pero yo aprendí a veces con eso. Me pegaba y ¡ah! O luego le echaba la culpa a la puerta, a la silla o al objeto con el cual me pesé. Entonces, vean ustedes que hasta nuestros diálogos están muy limitados. Pero el cerebro no distingue entre realidad e imaginación. Por eso decía yo ahorita, pensamientos, sentimientos y emociones lo va a tener y te activa eso del cerebro. Y esto te da respuesta a una conducta. Y si no la cambiamos, esa conducta se sigue presentando. Daniel Goleman Y, dice controlar. No, nosotros decimos cómo manejar las emociones. Manejarlas, no controlarlas, porque las controlo, entonces las estoy reprimiendo. Tarde o temprano van a explotar. Entonces, cuando las manejo, sí, sí tengo el enojo. Si me preguntas a mí que me enojo, sí, sí, sí me enojo. Pero lo sé canalizar de manera asertiva el enojo. No, no dirijo el dedo a nadie, sino yo mismo reflexiono, ¿sí? Yo mismo hago mi análisis y entonces tomo el control de la situación. ¿Cómo sería un ejemplo de cómo canaliza usted el enojo? ¿Sí? En lugar, por ejemplo, te voy a decir ahorita, uno de los muchos referentes es en la práctica del deporte. Por ejemplo, que quieres hacer un enceste, voy a ponerte un ejemplo, quieres hacer un enceste y has tirado muchas veces, has entrenado y en ese momento crítico no te sale. ¡Chin! Ok, fallé uno, es determinante, voy a hacer el siguiente y lo voy a hacer bien. Y me vuelvo a atrever, no estoy cohibido de que ya fallé uno, ya fallé dos, mejor no se lo voy a pasar al otro. No, lo vuelvo a hacer, tomo la responsabilidad de echarme a cuestas de que ahora voy a ser el causante de que por causa de lo que yo haga, mi equipo va a salir adelante. Si fuese individual, me voy a motivar a hacer mejor las cosas. Pero no es diciéndome, chin, qué bruto, qué menso, qué tonto. No, es, ok, lo intenté, no fue. ¿Qué reviso? ¿Qué hice que me salió mal? Y reprogramo rápido. El cerebro trabaja en milisegundos. Punto 47 segundos toma una decisión para hacer algo. O sea, ni siquiera un segundo llega a esa velocidad. Pero, repito, es un entrenamiento mental que tienes que estar haciendo y trabajarlo. No es nada más de que yo lo quiero o yo lo anhelo o yo lo deseo o yo quiero ser igual que tú. No, es un proceso de entrenamiento que se va dando y hay estrategias y hay técnicas que se puedan estar dando. Ya después, el doctor Arturo va a hacer algún grupito, el que quiera entrar a ese entrenamiento, se los platicamos de Arturo. claro que sí, y bueno, también algo que me gustaría Monse sumar. está abriendo la mano ahí, yo como que ya, como Ah, es sensorial, dale chance porque si no va a a explotar. ver, Monse, adelante, Monse. Quiere decir que se hace el grupo Yo Quiero. Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué decías, perdón, me decía Arturo? Sí, nada más por aquí, por lo que comentaba Andrea, Sí, considero también que el aprender a mantener un equilibrio entre lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu, también es una otra parte del cómo puedes llegar a tener es. esa mejor resolución. Y sobre todo ahorita lo que comentaba el doctor, nosotros tenemos una parte subconsciente que es prácticamente donde están como, si hacemos una analogía con el cerebro, con el teléfono, es donde están como instaladas todas las aplicaciones que me precondicionan para reaccionar. Así es. Entonces, por lo que escucho de Andrea, es algo como un hábito
ya que hay que trabajar en ese hábito para una reprogramación, para un desaprendizaje, para una desidentificación y por lo tanto, pues que la reacción, como lo mencionaba, o sea, en teoría se oye bien padre, pero ¿cómo lo hago, verdad? Entonces creo que estas pautas, lo que te comenta el doctor y ahorita lo que aporto, creo que sería bueno que lo tomaras por ahí en cuenta, ¿verdad? Vamos a escuchar a alguien más, Eli, por favor, adelante, Eli. Después escuchamos a Gina. Buenas noches a todos. Bueno, primero me disculpo porque creo que he estado aprendiendo, apagando mi cámara. La verdad que no me quería perder esta clase. Estoy trabajando, no pude, por más que me quise terminar a tiempo, pues no pude. Estoy muy atenta, pero muy atenta escuchando. Como decía, bueno, a veces tenemos esa capacidad de estar haciendo mil cosas al mismo tiempo. Y bueno, yo estoy trabajando. Acá estoy trabajando unas, con una, con una alumna también de Trascender, Sí. Carmen. ¿Quieres saludar, Carmen? Ah, Acá qué está, bien. Hola, ¿qué tal? acá No está, quiero que me no vean. quiere que la vean porque Ah, no, pues la estamos tienes ahí, la tengo aquí transformando, Ok. resaltando su belleza. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que decían al principio de la clase, que decía el maestro, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi esposo es, pues es de muy pocas palabras. Él casi no, en su lenguaje del amor, pues no es como que tan expresivo. Y pues yo a veces le digo, no, pues, cómo es que a la perrita que tenemos, pues tenemos una perrita que amamos muchísimo los dos. Entonces digo, ¿cómo es que a ella sí le puedes, decir, ay, mi niña preciosa, te amo, te quiero, cosita? Y así, ¿no? Que la carga, que la besa. Y ya me dice, ay, dice, es que ella no habla. Me dice, no. Digo, bueno, pues entonces te hubieras casado con una muda. No, pero pues qué importancia, ¿no? La importancia de tener esa buena comunicación dentro de la familia, ¿no? Dentro del entorno es el saberse comunicar, el saberse expresar, pues es muy interesante, es muy bueno, la verdad que sí, de verdad estoy atenta escuchando y digo, de repente hago mis anotaciones, ¿no? Entonces, creo que alguien decía, no recuerdo el nombre de la compañera, ¿no? ¿Cómo le hago para tener ese control, ¿no? Yo creo que dentro de todo eso también podríamos decir que pues el dominio propio, ¿no? Buscar ese equilibrio pues a través de la presencia de Dios, a través de los frutos del Espíritu Santo, hablando de una manera espiritual, ¿no? Buscando pues esa parte, ¿no? Para tener ese control. Yo, en lo personal, me costaba muchísimo, muchísimo trabajo no reaccionar de una manera impulsiva, o sea, siempre sacaba tal vez lo que había, ¿no? Dentro de mí, ante cualquier, no podíamos dialogar, o sea, ni con mi esposo, ni con mis hijos, ni, pues no existía esa relación, ese diálogo, esa buena comunicación que bueno, gracias a Dios, a través de meterme en una relación con Dios, digo, no es que lo haya logrado, porque aún así, pero pues ahora ya, tal vez ya no tanto, ¿no? Tanto ya no exploto tanto, reflexiono en lo que voy a decir, o sea, trato de ser pues un poco más objetiva, no dejarme guiar por la subjetividad, y bueno, en lo personal a mí me ha ayudado, pero pues estoy en ese proceso también, y esta clase me parece súper, súper, de verdad, muy excelente, muy excelente. Excelente. Gracias, Muy bien, Eli, gracias. Gina, gracias. por favor. Buenas noches. Pues a mí igual ese tema de la comunicación se me hace, pues es muy importante obviamente y la clase ha estado muy, muy, muy interesante. Yo por ahí tengo una duda, bueno, no sé, por ejemplo, a mí siempre se me ha hecho muy difícil, o bueno, ya ahorita como que lo he estado trabajando pues con las clases y todo lo que vamos, pero al momento de la comunicación, el poder expresar a lo mejor lo que siento, si algo me incomoda, si algo me enoja, a veces como que prefiero no decirlo
para que no haya a lo mejor, no sé, incomodidad de mi parte, no sé, o sea, o a veces no podía decir algo sin llorar, ahogarme en llanto y así, ¿no? Desde que me di cuenta de eso, desde que me di cuenta de eso, pues obviamente yo quise empezar a cambiar como ese aspecto, ¿no? Y dije, bueno, aunque llore y aunque me ahogue en llanto, pues voy a decir lo que tengo que decir, porque si no, pues cómo va a saber la gente lo que siento, ¿no? O sea, ¿cómo van a saber los demás lo que estoy sintiendo? Entonces, pues como que todavía me cuesta porque no me enfrento tanto a esas situaciones, no sé, como que no las he tenido tan seguido, pero sí he tratado como de que cuando tengo que decir algo así, quiera llorar y llore lo que sea y me vean llorando porque me daba como que pena el que me vieran llorando, pues ya es como que bueno, no me importa que me vean llorando, yo voy a decir lo que voy a decir y pues a sacar lo que tengo que decir, ¿no? O a tratar de que pues me entiendan lo que siento, de que etcétera, etcétera, ¿no? Este, y pues esta parte de la comunicación, esta clase que hemos tenido ahorita, siento que pues sí, es muy importante el poder expresarnos como de forma asertiva, como decía el maestro, y también poder comprender a los demás, ¿no? Porque pues esa es parte de la comunicación, la comprensión y el expresarnos. Y pues bueno, sí, no sé si está bien lo que como que he intentado, pero bueno, ahí voy. Y si tienen consejos, pues los agarro, porque pues sí. En ese sentido, Gina, lo que te puedo compartir ahorita así de manera rápida es, tenemos una herencia biológica todos, ¿verdad? Hay una herencia biológica, pero también, aunque no nos guste reconocerlo, tenemos una herencia espiritual. Y dentro de la herencia espiritual, Adán nos dejó tres emociones bien marcadas: la culpa, la vergüenza y el miedo. Y entonces, en las líneas de comunicación, los primeros disparadores inconscientes, como decía el doctor Arturo ahorita, ¿verdad? Esos software que traemos ya preinstalados, ¿verdad? Esas aplicaciones se activan inmediatamente. Si hago algo de lo que pienso, siento, ¿sí? Y me emociona, no lo expreso. Y lo primero que te viene aquí es por vergüenza, por culpa o por miedo. Lo hablábamos hace un ratito, que eso son los disparadores. Entonces, cuando yo lo confronto, el detalle está ahorita de cómo voy a interpretarlo. Yo espero tener el tiempo suficiente. Ya me hicieron perder el viernes para mí. No, no se crean. Lo que pasa es que andaba siempre bien ocupado y este viernes tuve la ventaja de no estar tan ocupado. Y aparte me habló con buen tiempo el doctor Arturo, entonces pude reorganizar. Pero sí, lo que te quiero decir es que quiero entenderlos para darles un modelo de tecnocomunicación que creo que es uno muy bien interesante para que tú sepas el mensaje en tu 7%, en tu 38% y en tu 55% es cómo podemos manejar la información. Y entonces voy a reaprender y me voy a ubicar en cuál nivel de comunicación estoy haciéndolo, y cuando yo estoy con uno de otro que no está en mi mismo canal, es cómo hacerle para empatar en ese canal. Esa es la posibilidad de la comunicación asertiva que nosotros podamos tener. Como bien decía Andrea, ¿verdad? Que no se trata nada más de conceptos, se trata de experiencias reales, de ponerlos de acuerdo en este modelo, ¿sale? Está la mamá de Gina, que debo de pensar que es Gina, es lo mismo, pero similares. Soy Eunice, maestro. Ahí dice Eunice. mamá de Gina. Corrija. Sí, ya vi que le pusieron mamá de Gina. Soy Eunice. Adelante, Eunice. Buenas noches, maestro. Fíjese que escuchando todo lo que está hablando, hace unos días atrás, he estado trayendo en mi mente y en mi corazón precisamente el tema de la comunicación, cómo todo expresa algo, ¿no? O sea, mis gestos, el tono de voz, cómo quizás quiero decir algo y quizás mi tono de voz no es la adecuada, no es porque pues convivo con gente, ¿no? Y entonces tengo a cargo gente y me he dado cuenta y me he enfrentado con la situación de que no todos sabemos comunicarnos de la forma correcta. A lo mejor a veces no lo que yo estoy tratando de decir no lo estoy expresando con la entonación correcta, con hasta el gesto de mi cara tiene mucho que decir, ¿no? Entonces estaba yo pensando en estos días de cómo hago un tema sobre la comunicación, cómo todo comunica, ¿no?
Entonces, porque era como de mucho interés en estos días para mí ese tema para dárselo a la gente con la que convivimos, con la que tenemos a cargo, porque me he enfrentado con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahorita que ustedes están hablando de este tema, fue así como que, wow, o sea, todo lo que implica la comunicación, en esta área usted lo estaba refiriendo a la familia, pero pues es para todo, en todas las áreas, ¿no? Entonces, cuando le estaba dando opiniones o consejos a los demás, yo estaba así como que anotando, ¿no? Porque es muy enriquecedor el tema y ayuda muchísimo porque no nos damos cuenta, a veces no estamos Claro. conscientes de cómo estamos comunicando, cómo estamos expresando. Fíjate, con mucho respeto, Eunice, ¿verdad? Te digo, ¿verdad? Ahorita que presentaba con Gina, que Gina le decía es muy auditiva, por eso es muy importante tú cómo se lo dices y qué dices. Ujú. Hoy es auditiva, pero tú eres sensorial, hay conflicto en los canales de comunicación. Y entonces tú la quieres motivar o tú le quieres decir y ella lo interpreta o decodifica de otra manera y de pronto viene eso. ¿Y qué es lo que hace ella? Se cierra, no te dice, Sí, no lo expresa. sí. ¿Y qué hace el cuerpo? Desencadena. ¡Ah! Y por dentro se vaya a llorar y a estresar y todo ese concepto. Pero Pero ahorita van a ver parte de lo que, si me permite el doctor Arturo avanzar en otras diapositivas que puedan ver de los contenidos, que todo este diálogo que estamos teniendo viene reflejado en lo que yo también quería compartirles de alguna manera, más sus contenidos informáticos que se les dieron. Adelante, Elisa, perdón. sí, no, maestro, es eso que decía usted ahorita es muy cierto. Hubo una época bueno, estamos ahí las dos. Hubo una época en que no nos podíamos comunicar. Yo le preguntaba algo y simplemente se cerraba, ¿no? O sea, porque yo no sabía tampoco cómo preguntarle y pasaba lo que decía, ¿no? Lloraba, lo que decía. Y para mí era como, no sé, como un momento de frustración porque no sabía cómo comunicarme con ella. Entonces sí, fue sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que de por sí es una etapa muy difícil. Gracias a Dios hemos podido avanzar en esa área, pero sí fue muy difícil, muy difícil. Gracias, maestro. Al contrario, al contrario. Voy a seguir compartiendo tantito, Arturo, ¿sí? Sí, adelante, adelante. Me dice si se ve. ¿Ya quedó? No, no, todavía no se ve. Oh, ok, perdón. Ahí ya, ya Ahí ya. está. Ok. Así es. Bueno, estábamos en este concepto, ¿verdad? Hablábamos de los tipos de comunicación. Ahora vamos a ir viendo algunos elementos que te digo yo con esto. ¿Qué quiero decirte en lo siguiente? Que la comunicación familiar se da a través de diversos lenguajes y cuando no lo sabemos interpretar o decodificar lo que ustedes estaban hablando ahorita, y esto la transmitimos, recuerda que decíamos el entorno en el que vivimos es en la cultura en que vivimos. Y entonces, tú, por ejemplo, Unice, ahorita el ejemplo de mami, ¿verdad? Tú tuviste una cultura donde tus papis te enseñaron de un modelo, de una manera, pero tu experiencia ya de vida personal y tu crecimiento y desarrollo, tú quieres o has tratado de enseñar a tu hija de otra manera con algunos elementos que para ti fueron importantes en esa formación inicial, pero que no son ya los únicos que se están dando ya en este contexto. Y entonces ahí pueden darse esos conflictos. Y por eso puse aquí las caritas. O esa comunicación te lleva a una tristeza siempre o a una alegría de disfrutar la vida. Por eso es importante la comunicación de lo que estábamos hablando. Esos elementos, fíjense muy bien lo que tiene, que podemos nosotros ver algo, que en los lenguajes, en el lenguaje en sí, conceptualmente hablando, decía Andrea, ¿verdad? Conceptualmente hablando, en el lenguaje tenemos que la lengua es un sistema formado por signos. Ya los papás, no sé si recuerden ustedes algunos a lo mejor, bueno, no sé, estoy suponiendo, pero ya algunos centrados de arriba de 30, 40 años se han de acordar que nuestros padres nomás nos levantaban la ceja o nos hacían un poquito para allá. Ya entendías que es, záfate de ahí. El niño hoy en día le haces eso, ¿qué, mamá? ¿Quién no quieres que oiga? Oye, cállate y que no sé qué tanto, ¿por qué? Porque te decodifican muy rápidamente los. Entonces, esa expresión que tenemos y ponernos ciertas normas. En la norma, en la lengua normal, convencional, como mecanismo regulado en una sociedad, nos permite hablar. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo alguna expresión porque tiene una connotación fuerte. Fíjense bien en nuestras
líneas de comunicación con respecto a estas normas que tiene el código de lo que es el lenguaje o la comunicación. Nos peleamos tanto los padres y madres por ponerle el nombre a uno de nuestros hijos o hijas y después le andamos diciendo chiquito, el gordito, el prietito, el de en medio, la gordita, la chaparra, etcétera, etcétera. Vean cómo distorsionamos mucho ese elemento que va teniendo y nos habla de el habla, es el uso de una lengua en circunstancias. Entonces, decodificamos que ya tienes, ahorita hablaban, creo que misma Gina decía, ¿verdad? Perdón, Eunice decía el tono de voz, la expresión, la manera, el acento con la que sean, el volumen, con la intensidad. Ahorita vamos a ver esos reflejos que te repito. Y bueno, la otra es, pues que la comunicación es el lenguaje del ser humano. Bien lo decían ahorita, le hablan a las plantas, yo imagino, ay, qué bonita amaneciste ahora, esta rosita, y que no sé qué, le hablan con un cariño y ya, levántese, órale, vámonos, apúrese. Pareciera ser que en lugar de estar hablando, estábamos haciendo otra cosa. Repito, es un solo ejemplo, no estoy hablando de nadie en particular, nadie tome esto como a pecho ni de manera personal, no estoy hablando de nadie en absoluto, ¿sale? Pero sí interesado que estos elementos, fíjate bien que en la expresión, decía ahorita, hay distintos tipos de lenguaje y lo veo y lo pongo como porque el lenguaje es algo simbólico, escrito, oral, formal, científico, o sea, hay de muchas formas y de sensorial, pero ¿qué se cierra? Lo que decía ahorita, el lenguaje verbal y no verbal, principalmente. Eso es lo que va a entender el ser humano en todas las expresiones de las cosas que nosotros tenemos. Por eso, muchas ocasiones, cuando tú lees algo, porque los libros, ahorita voy a meterme ahí todo ese concepto, los libros de la Biblia, ustedes muchos saben, que hay libros proféticos que te hablan con una profundidad que en muchas ocasiones, por mucho coco que le quieras poner, a veces no lo entendemos. Pero habla de otros libros que vamos a poéticos, ¿verdad? Y que, ay, qué hermoso, que, o sea, tú lo sientes por los textos o por lo que está escrito. Decodificamos esa situación de esa manera. Pero va a haber algunos que no son su canal y auditivamente, pues no lo haces. Pero al momento de leerlo él mismo, viene un cambio diferente. Entonces, no es lo mismo que tú lo escuches, que tú lo rías, que tú lo repitas, por eso es importante, porque vamos a ver más adelantito, el cerebro graba vibraciones de onda y a veces no agarra la onda, entonces, pues es importante que tú y yo podamos entender estos mecanismos que te vienen. Mira, el uso de un lenguaje, ¿verdad? Que nos demuestra que valoramos a la otra persona. El lenguaje asertivo es, sí te entiendo, y también podríamos hacer lo siguiente. Claro, me parece muy valioso, pero además comprendo y yo le agregaría, ¿sí? Muy interesante, como lo veo yo. Gracias por compartir, pero desde mi perspectiva o desde mi perspectiva podemos hacer lo siguiente. O sea, ¿cómo es tan importante el cambio? Decía Andrea hace un ratito, de cómo ahora esto no surge de la noche a la mañana. De verdad te lo digo, esto es un proceso de entrenar, entrenar, entrenar. Dijo el gringo, practice, practice, practice. O sea, no hay de otra forma. Ah, pues aquí tenemos a un gringuito, ¿verdad, Juan Díaz? Ese es bueno, practice, practice, practice para poder dominar o hacer algo. La ventaja es que el cerebro, con 3 instrucciones que tú le das, así, asertivas, de que diga sí, 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 por ejemplo, a ver, Monse, no, ¿quién más? A ver, ¿quién más no participó? Sí, Monse nada más dijo que sí quería participar, pero vamos a hacerlo. Monse, este, Sí, ¿te gusta lo que has llevado? Nada más es con un rapidito, ¿te gusta lo que has llevado en esta licenciatura? sí, ¿Te gustaría seguirte preparando y aprender más cosas? sí, ¿Estás dispuesta a sacrificar algunos de tus tiempos para poder seguir formándote como algo más, ulterior a lo que estás haciendo? sí, me gustaría seguir aprendiendo. Entonces vas a continuar después con el doctorado, ¿verdad? Sí, Ok, sí se dieron cuenta, ya confirmé, ya se quedó grabado en su cerebro. Le dije 3 afirmaciones, la cuarta invariablemente me va a decir que sí. Entonces, en la comunicación asertiva, cuando tú le pones a esta situación lo siguiente, respuesta, Monse, ¿te gustaría que fuera un examen que yo voy a aplicar la próxima semana? ¿Te gustaría que fuera el mismo viernes o dejaríamos abierto una otra fecha? ¿Cómo tú piensas? pues el viernes ya estaría bien. El viernes estaré bien. ¿Te gustaría que fueran 20 preguntas o 10 preguntas? Las adecuadas para aprender.
Ujú, muy bien. ¿Te gustaría que fueran nada más de complementar o abiertas para que tú expreses lo que crees? Pues yo creo que abiertas para que yo pueda expresarme de la manera en la que he aprendido en la carrera. Ok, entonces no va a haber duda de que tendremos el examen, ¿verdad? Sí. ¿Se dan cuenta? Yo no voy a aplicar ningún examen, pero el cerebro no sabe, no distingue, y sé que diera respuestas asertivas, nunca puso en tela de duda el examen y se vio violentada. ¿Sí me explico cómo tener una comunicación asertiva? De Sí. cómo tener una comunicación que te va llevando a esto. ¿Estarán de acuerdo que el amor que ustedes tuvieron en un momento determinado los hizo unirse? Sí. ¿Estarán de acuerdo en esta situación? Sí. ¿Estarán de acuerdo que es importante? Sí. Pues vamos a hacer algo, ¿les parece? Yo estoy aquí para ayudarles. Cuando dicen sí, el cerebro está aceptando un condicionamiento para comenzar a hacer cosas. Ah, no, pero a partir de ahora, ¿saben una cosa? Tienes prohibido esto y no vas a salir y no hay permisos y no hay cero tecnología y no te voy a pagar el teléfono y no. Entonces cierras todos los modelos y la barrera no solamente crece, se ensancha. Va a tardar más tiempo en volver a tener lo que antes tenían. O sea, como pequeñas cositas son los disparadores de lo que vamos haciendo. Por esto es muy importante que podamos entender cómo un cambio en estas entonaciones y en la elaboración de preguntas asertivas y claras, porque vamos a ver, son las precisas que podemos nosotros tener para hacer algo. Los no y los pero invalidan todo lo que estamos diciendo. No, pero va a quitarte todo el concepto. Va a cerrarse, no estoy de acuerdo, estás equivocado, no me parece, no, pero, sí, pero, no. El lenguaje es acción transformadora. La comunicación va a ser muy, muy particular en el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, decíamos ahorita. Vean ustedes cómo a través de este diálogo, que no estamos cercanos, es a través de una tecnología, lo que pasa es que estamos en distintas áreas, en distintas ciudades, muchos quizás, pero cómo el lenguaje está siendo transformador. Decía ahorita Gina, de Gina, ¿verdad? Que desde que entró a estas clases o sesiones, lo que ha ido transformando, por lo que ha escuchado, por lo que ha comenzado a experimentar, por lo que está haciendo. El lenguaje es una, o sea, la comunicación familiar es una acción transformadora que debe de llevarte precisamente a encontrar esos espacios que permitan esa transformación y lograr el propósito a los que estamos destinados. Lo social para los seres humanos lo constituye el lenguaje. Entonces, no hay otra forma. Queremos mediar, queremos una resolución de conflictos, es a través del lenguaje. Pero decía, creo que Monse o también Eunice decía, ese es el mecanismo. Si no he aprendido a hablar y a dialogar con la gente, el problema más grave del ser humano dentro de la sociedad es dialogar y trabajar con gente. Por eso es más padre tener los animalitos y las plantas, ¿verdad? Porque esos no me van a decir nada, ni van a levantar sindicatos, ni van a hacer alborotos, ni mucho menos huelgas, ¿verdad? O sea, no va a suceder todo lo demás. Entonces, todo fenómeno social es un fenómeno lingüístico. Entonces, estamos hablando que si hay problemas en la familia, se va a resolucionar siempre y cuando podamos dialogar con ellos en la mismo canal y frecuencia de lo que está hablando esto, ¿sí? Esto para poder tener. Entonces, una comunicación asertiva es pasar, como bien decía Andrea, es pasar de un lenguaje de acción al lenguaje de ideas para tener o llegar al lenguaje del ser, poder comprender lo que decíamos, la empatía de podernos llegar a poner en el lugar del otro. Y no es necesito estar de acuerdo con el otro, ni necesito que pasarle todo lo demás al otro, pero sí necesito comprender desde qué perspectiva, desde qué situación, desde qué modelo está expresando lo que piensa y siente. Y esto es bien importante. Si yo no sé eso, ¿cómo logro esa empatía y esa comunicación? Sería muy difícil y complejo. Y lo que hacemos como patrón que decía y nos compartía Gina, que lo cual le agradezco la apertura, lo que hacemos es, mejor no digo nada, me cierro. Esta es la conducta de todo, de todos. ¿Sí? Vean la conducta de los animalitos también cuando se pelean entre ellos y alguien sale ganador, ¿qué hace? El perro, la colita la mete y se hace chiquito y comienza a irse. Y así nos hacemos nosotros también. Así nos queremos hacer, meternos y ¿qué hacemos? Irme a encerrar y me aíslo de todo, pensando que si estoy ahí, estoy resguardado y estoy seguro. Y busca, si dice una palabra, bajo toda gloria y un dosel, queremos una protección, queremos estar bajo una burbuja de cuidado. Y esto lo hacemos como algo instintivo que ahí tenemos. Entonces la comunicación va a ser precisamente cómo llegar a entender al ser que tengo frente de mí. Por eso hablábamos, el ser humano es un ser relacional que nos va a decir, mira, Rollo May nos habla
que en la comunicación asertiva guía a la comunidad, guía a la familia al entendimiento, a la intimidad y valoración mutua. Si es una expresión de Rollo May que dice, todos somos comunicadores. El bebé, tú conoces los llantos. No, este es de sueño. No, que este es de hambre. ¿Cierto? Los que han sido mamis conocen esa expresión, son formas de comunicar, porque él no tiene el lenguaje del cual te hablaba ahorita, no tiene el código y los signos, sino que lo va aprendiendo en el devenir del desarrollo mismo, en su entorno, y lo vamos teniendo. Hoy por hoy vemos niños multifuncionales en el sentido de que el papá habla español y la mamá habla inglés, y entonces los hacemos bilingües, pero después no saben cuál es la lengua madre. Y entonces se hace el Spanglish, entonces, pues la troca, ¿verdad? Y ahí andamos cambiando. Juan Díaz entiende de eso, ¿verdad? Porque anda por allá. Eso se entiende que eso se va cambiando, pero al final de cuentas nos dicen algunos, vamos a decir, sociólogos, que si tú te logras expresar y comunicar, ¿verdad? Y lo entiende, entonces es válido. Es válido. Entonces no querramos de alguna manera ponerle ciertas etiquetas a conceptos que no son. Entonces, ¿por qué debemos de utilizar la comunicación asertiva en la comunicación familiar? Bueno, porque es poner las cosas en común, es saber poner las cosas en común. Ahora, ahorita decían en sus expresiones, muchos comunican, pero pocos conectan. Y esto es lo más importante, Conectar. conectar. Veo, le decía yo ahorita con mucho respeto, yo espero que esté conectando con ustedes bajo este contenido, porque al final de cuentas, si bien decía Andrea, es muchos elementos teóricos. Yo trato de decírtelo y ponértelo con ejemplos, como ejemplo, el estarlos viendo simple y sencillamente, ya pude conocer a muchos de ustedes qué son, en qué canal trabajan, cómo pueden ser sus situaciones que están pasando. La estructura fisiológica también nos habla de muchos elementos. Todo esto que estamos comunicando. La comunicación asertiva es lograr resultados. Lograr resultados, o sea, si no estoy logrando lo que quiero, decía ahorita un ratito, si no estoy logrando lo que estamos esperando, entonces no estoy. También nos habla de la seguridad y de la integridad. ¿Por qué? Porque creamos un ambiente seguro y donde todos podemos aprender mejor y comprendernos. Y finalmente, la conexión es primero. Es importantísimo ese concepto. Entonces, tú como terapeuta, tú como mediador, tú como consejero, el día de mañana, una habilidad que tú tienes que desarrollar es cómo conectar con la gente. Y mucho de eso tiene que ver con el lenguaje corporal. Señales inconscientes como el parpadeo, los mismos movimientos, la respiración, el tono de voz, son empatías que tú no lo registras de manera consciente, pero sí tu inconsciente lo puede estar viendo en el otro. El parpadeo, la postura, el estar, formas sutiles, que también no es estarle arremedando a la persona, sino sutiles, que nos permitan ver o algo. ¿Cómo es esa comunicación y resolución de conflictos en la familia? Pues vamos a estar viendo lo que decíamos. Hoy en día hay niños que, ¿sabes qué? No quiero estar. Yo tengo en la iglesia varias niñas ya de que, ¿sabes qué? Me quiero ir de la casa ya. Si ella no aguanto cómo se pelean tanto mis papás. Y los atienden muy bien y los dos lo dicen que lo quieren y todo, pero el conflicto entre ellos hace que los hijos no quieran o se cierren en un momento determinado. Entonces dice, ¿cuál es esa naturaleza de los conflictos? ¿Cómo es que suceden? Primero, por la diferencia que hay en la personalidad y valores. Hablábamos ahorita, la personalidad desarrollada por los temperamentos. Colérico, y estar compartiendo, no saben. Es melancólico. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Ah, perdón. Pensé que me había cortado. Dije, bueno, ya se acabó la clase. También hablábamos de los roles. Hacemos supuestos de que es que a ti te toca porque en la casa tú, el varón hace esto y la mujer hace esto. Entonces, cuando no lo dialogamos, hoy por hoy, la dinámica anterior ya no nos funciona. Hoy la dinámica de la vida social y vida laboral cambió drásticamente. Entonces,
sentarnos, definir roles, definir valores como en la comunidad, ¿verdad? ¿A qué sí me toca, a qué no te toca? Y cuando te digo te toca no es necesario ni una obligación, a veces habrá la condescendencia de poder, ¿sabes qué? Ahora yo lo hago porque sé que tienes mucho trabajo. Ahora yo lo hago porque sé que vienes de hacer esto, ¿sí me explico? Pero se trata de dialogar siempre en una comunión, de poder hacerlo no como una obligación, sino como un aporto lo que sí puedo, porque amo estar donde estoy. Esa es la diferencia. Bueno, otra de las cosas que nos dispara, y eso es muy real, allí decía en la rueda de la vida, que son 10 elementos, la parte financiera es algo problemático, ¿no? Todos lo tenemos. La parte financiera siempre damos, pero el pero te dice, es algo bien sencillo. Si no trabajas, no tienes. Ahí dice que en la casa del diligente va a haber siempre situaciones, pero en la que está activo, vamos a tener. Entonces, el que es pobre, porque quiere ser pobre. Dios nos dio creatividad, Dios nos dio muchos elementos para salir adelante. Tanto que lo dices, es que te dices, yo te voy a hacer prosperar. Lo que tú hagas, yo lo voy a hacer prosperar. No te dice lo que tú me pidas. Sí, Dios en su misericordia puede darte y puede ayudarte, pero no va a ser así. Qué padre sería que ¿sabes qué, señor? Ahora necesito 5 millones. Bueno, no, pero la próxima semana no funciona así. Si no trabajas, no hay. Es así de práctico. Y luego también viene lo que te decía ahorita con respecto a esa diferencia que hay, celos y rivalidad entre hermanos. Y esto te lo puede denotar, ¿verdad? La misma historia bíblica nos lo dice, ¿verdad? Abel y Caín. ¿Sí? Jacob y Esaú, o sea, la diferencia que había inconscientemente. Y muchos de nosotros, si hay más de 2 hijos, también tenemos la tendencia con uno con otro, pero no porque tengamos un preferido o porque tengamos alguna tradición, sino es parte de nuestra misma naturaleza esa inclinación. Y luego vienen lo que se está también presentando muy seguidos, esos eventos estresantes, como decíamos, las separaciones, los divorcios, las cargas, la falta de la lejanía, los espacios demarcados, los trabajos donde tengo que estar ausente de 2, 3 semanas y luego regreso, etcétera, etcétera. O en nuestro caso, en nuestro México, de muchos que se van hacia los Estados Unidos y que luego pues ya no hacen más que una doble vida, tienen familia allá y tienen familia acá, y en esa circunstancia también se van rompiendo. Entonces todo eso son eventos estresantes. ¿Por qué te lo digo? Porque todo lo transmitimos, somos gente de energía, y todo lo que acumulo y traigo a través de eso lo comunico. No necesito hablarlo, recuerda, son vibraciones de onda que todos vamos teniendo en lo que vamos recibiendo, en lo que vamos teniendo. Entonces, toda esa serie de elementos que estamos revisando, tenemos que aprenderlo. Ahora, dice que hay distintas manifestaciones de los conflictos y nos hablaba de esos conflictos que pueden ser de manera abierta, es decir, no te van a ocultar las cosas, te lo van a decir de alguna manera, ¿no? Te lo van a estar, vamos a decir, recalcando, te lo van a estar haciendo ahí de frente, te lo van a estar diciendo de lo que pueda hacer en lo que nosotros tenemos. Entonces, pues vamos a estar viendo que esas situaciones que se nos puedan estar presentando, que se nos puedan estar diciendo, cómo a solucionarlo. Viene uno encubierto, viene el distanciamiento emocional y también el resentimiento acumulado de las cosas que veíamos hace un momento, esas situaciones que vienen presentándose en esa manifestación de conflictos. También igual están las estrategias para prevenirlo. Lo que decíamos hace un rato es cómo hacerle para que eso no esté aconteciendo. Y decía Andrea asertivamente, nos dicen fomentar la comunicación abierta y honesta. La pregunta de uno sería, ¿y cómo le hago? Sí, sí, está muy bien eso, pero ¿cómo le hago? Y ahí es donde está la clave que nosotros queremos decirles más adelantito en estos, por eso porque esto ya es algo de lo que está dentro de sus contenidos y lo están viendo. Establecer las reglas familiares claras, ¿sí? Esto es algo bien importante. Hablarlo y tenerlo, pero no como un reglamento inamovible, no como un reglamento que tiene siempre una causa y efecto de castigo o recompensa, sino viéndolo como una manera, ¿sí? Fácil de poder mediar en todas las cosas que estamos haciendo como familia. Y sobre todo, algo que también hablaron y es muy cierto, el problema tan grave es el tiempo de calidad. No estamos teniendo ese tiempo de calidad, esa conexión con nuestros hijos. No lo estamos teniendo, nos estamos viendo aislados en muchas cosas. Y decía también esto, cómo promover la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es reconocer mis emociones, o sea, sé que me enoja esto, las reconozco, cómo manejar esas emociones, ¿verdad? Cómo expresarlas, cómo tener una empatía con el resto y sobre todo cómo relacionarme con los demás de manera asertiva. No es aislándome,
no es yéndome, no existiendo, no es tenerlo. Otra estrategia para la gestión es la escucha activa y la validación de emociones, el uso del diálogo en lugar de la confrontación que hablábamos ahorita, en la búsqueda de soluciones en conjunto, el control de impulsos y la paciencia. Pero ¿cómo aprendo a ser paciente? Pues solamente entrenándome a ser paciente, no hay de otra. ¿Sí? Ser paciente, como ahorita están siendo muy pacientes, ya casi tenemos las 2 horas, y algunos que quizás no tenían la oportunidad de tenerlo, han permanecido con su cámara abierta, y la verdad, eso es algo que yo siempre le he dicho a Arturo. Sí, yo sé que a veces están trabajando y que todos tenemos algunas, pero en la medida de lo posible, mantengan la cámara abierta, porque es algo, el contacto, la comunicación, esa comunicación, imagínate todos nada más puros nombres, ¿a quién le estoy hablando? Si me están escuchando, ¿qué están haciendo? Decía alguien ahorita, no recuerdo, que estoy aquí como que con un ojo al gato y otro al garabato. Yo le voy a decir como maestro, cuando a pesar de que sean mujeres, no se te queda todo grabado, y ahorita te lo voy a demostrar que no es así. Lo puedes escuchar, pero no lo puedes aprender. Esto está demostrado y te lo digo como maestro. Entonces, hablamos de habilidades de la negociación y mediación en resolución de conflictos. Para poderlos manejar, vamos a hacer lo siguiente. Primero, en la comunicación nos debe de quedar claro esto. Unos grandes errores que tenemos es la generalización. Siempre te ha dicho esto. No es cierto. Algunas veces. Todos los hombres son iguales. Tampoco. Son a los que conoces. Y vamos viendo. La eliminación. A veces quitamos. La vez pasada tú me dijiste, hiciste. No. La distorsión y la omisión son elementos que tenemos y son errores dentro del proceso de comunicación que nosotros podemos tener de manera asertiva. Ojo, muy bien. Alguien hablaba. Fíjate muy bien. El contenido, un contenido como ejemplo ahorita de todo lo que te he dicho casi en las 2 horas, vas a quedarte con el 5 y 7%. Comprobadísimo. No te vas a acordar de más. Vas a hablar generalidades y de lo que más o menos crees que te tienes. El tono de voz tiene mucho que ver. El tono de voz tiene mucho que ver. 15 al 38%, ahorita te digo los claves de estos porcentajes, pero el lenguaje corporal, el lenguaje donde estamos hablando, la cuestión gesticular, es muy importante. Entonces dice, es importante lo que dices, pero más cómo lo dices y mucho más cómo lo proyectas. De tal manera, en esta medida está el sistema DEL, que es el de la tecnocomunicación. Y dice, viene de un estudio del profesor de psicología Albert Merain de la Universidad de California en Los Ángeles, y clasifica 3 grupos diferentes de la forma que generalmente tenemos las personas para comunicarnos. Si ven la imagen parecida a la que habló hace ratito, ya no supe quién fue. Ahí estaba, ¿verdad? En el salón, dándose algo de belleza. Ahí están, pero están platicando y están diciendo, y va a ver cómo tenemos. ¿Qué significa el D? Son los directos. Significa el color rojo. Y estos directos, vean ustedes lo que hacen. Fíjate bien. En su 7% ocupan palabras cortas. ¿Cómo te fue? Bien. ¿A dónde vas? Allá. No te da más explicaciones. Ahorita vengo. Y uno piensa que está ocultando cosas. No, es su forma de decir. En su 38% es claro, específico, fuerte, definido y con buena dicción. En su 55% es sumamente visual, se arregla mucho, le importa mucho su imagen física y es monocromático. ¿Qué significa? Que siempre va a escuchar los mismos colores. Si tú revisas el patrón de muchos, todo en azul y sus variantes, pero es azul. No sale de 2 o 3 colores y el café yo veis. Y de ahí, párale de contar. ¿Okay? Pero así es en este concepto. Vamos a ver entonces el otro concepto, el estilo verde, que son los emotivos. ¿Qué pasa? En su 7% ocupa palabras poco directas. Las va cerrando, se va dando vueltas. Dice palabras bonitas. Ay, qué padre se te ve el cabello, Monse, mira, qué padre lo traes y ese chinito que se hace aquí, mira qué padre. Y dice palabras bonitas, suaves y emocionales. En su 38%, su voz es una de las herramientas más poderosas para encantar a las personas. Y son cordiales, serviciales, se presentan siempre como esos ovejas, pero que son lobos. Pero así es a veces, no porque sea malo, sino para entenderlo. En su 55% es combinado, le interesa lucir bien, le gustan los elementos para hacerse sentir bien y puede lucir siempre súper decorado. Algunas mujeres pareciera ser que le ganan al árbol de Navidad. Traen el collar, los aretes, esto, la bolsa, una bolsa donde se pueden meter ustedes, pero ahí la traen, ¿verdad? Y así traen todo y tanto, pero así es. Y entender esa particularidad te va a hacer, no para sacar sarcasmos o señalarlo, sino entenderlo.
Y la L, el sistema de L era directos emocionales, los que son lógicos o los que tienen esto, les agrada mucho que ocupan datos, números, porcentajes, utilizan palabras lógicas, ¿sí? Rembombantes, ¿verdad? Que sean así como que, wow, yo soy el bueno. Es específico, es poca relación interpersonal, o sea, no me interesa, ¿te sientes bien? Qué padre, ¿no te sientes bien también? Yo como quiera voy a comer. O sea, y es poco protagonista. No se anda luciendo, no está eso a lo que va. Su imagen es poco atractiva, no importa si va en chora al súper, y en cambio, si fuese la mujer, ¿cómo vas a ir así? ¿Qué tal si te ven? Y que mire, ¿cómo vaya a ir? No, yo no quiero que vayas. Y comienza el diálogo. Entonces, rompemos con mucho de estos patrones pensando que estamos haciendo las cosas bien. No le da valor a las marcas y le gusta usar las cosas para lo que fueron creadas. No anda inventando otra. Sí, no utiliza la pluma para andársela metiendo al hilo y estar sacando, no. Utiliza la pluma para escribir. No la utiliza para hacerse un chongo. Utiliza la pluma para escribir. Entonces, en esta búsqueda nos dice que tenemos estas 3 zonas. Las de la primera zona es una cultura de resultados. A veces somos tan especiales que lo que queremos es, ya vine, ya me formé, ya lo llevé, fui a la iglesia, ya hice y quiero que cambie. No, porque no es el proceso en el que está la persona. O la otra, la persona de segunda zona, que es de un posicionamiento, que es la parte emocional. Quiero ser el líder, quiero que me llamen, quiero que me busquen, quiero que me trascienda, o sea, el protagonismo. Y la tercera zona es de procesos. A veces vas a tardar y son largos esos procesos. No es de la noche a la mañana. Pero el de repente ahí va a estar. Está vigente. Sí, mande Arturo. Doctor, vamos a entrar ahorita a la siguiente clase ya en 5 minutos. No Sí, sé si la pudiéramos aterrizar. ¿Cómo ve? sí, listo. Entonces déjame paso rapidito a la siguiente. Déjame dejo y lo pongo para aterrizar y terminar. Ok, va. Son 3 nada más y termino rápido. Menos de 5 minutos. Agarren la onda. Ahí va. Salió Zoom. Sí, no, permítame. No, es esta. A ver, Estamos viendo la pantalla Zoom. a ver, Ya cambió. ¿ya cambió? Ya, ¿cómo percibe? Sí, ¿cómo perciben? Ya les decía, entonces nuestros sentidos va a percibir el mundo exterior en nuestra comunicación. Nuestro cerebro organiza lo que vemos, oímos, palpamos, olemos, saboreamos. Luego lo filtra la información, le edita y la comunica al exterior a través de un lenguaje verbal y no verbal, lo que estábamos viendo. Pero esto es en realidad en todos los seres humanos, así es como pasa. Las preferencias en la comunicación, decíamos, hablamos expresiones visuales, auditivas o kinestésicas. Solamente hay personas que pueden equilibrarlo, que es el 5% de los que han desarrollado esa habilidad para poderse comunicar en los 3 canales de manera natural. Así lo tienen. Y hablamos que tenemos el cerebro del lado derecho y el cerebro del lado izquierdo. Las mujeres desarrollan mucho el del lado derecho. El punto Mülemans, que es el equilibrio de toda la decodificación de lenguajes. Por eso una mujer te lee rápidamente con qué conceptos puedes tú estar haciendo o queriendo establecer algo. Y el lenguaje oral son vibraciones de onda, te decía que es lo que capta. Para cerrar y concluir en este punto apartado, para escuchar tu interior tienes que acercarte a él, tienes que conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo y conocerás la verdad, decía otro de los filósofos. Si tú no tienes tiempo para tu vida, entonces no tienes una vida. Ahí concluyo. Muy bien. Pues bueno, de momento ahorita creo que vamos a detener y las participaciones ya escuchamos algunas de nuestros compañeros. La Yes. próxima semana, seguiremos profundizando aquí con el tema. Agradecerle, doctor Alfaro, por compartir este tiempo y bueno, profundizar por aquí en la explicación con los compañeros. Sí, gracias. Un saludo para todos y la verdad especial para Juanito. Tenemos ya tiempo de conocernos y de convivir juntos. Me debe todavía un asado por allá, pero algún día Dios va a conceder ese anhelo del También corazón. un gustazo por aquí saludarlo, doctor, y cuando guste, por acá lo recibimos en Washington con un buen asado. Eso. Gracias para todos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Arturo. Gracias, doctor. Saludos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.